Capítulo 13. La batalla de Arsenaro. El señor de los caballeros caminó por los pasillos de la fortaleza central de la ciudad, que la vez que a su lado iban sus amigas y la reina dorada, que a su vez iba acompañada de sus 3 caballeros de confianza. Todos ellos entraron en la sala de estrategias, que era una sala enorme con una mesa redonda en el centro, a la vez que los comandantes de ambos países presentes estaban presentes. Más de uno estaba nervioso sin saber qué decir, a la vez que desde el exterior se escuchaban a las tropas prepararse para la batalla, y la mayor parte de las fuerzas presentes, siendo guerreros, se colocaban sus armaduras y tomaban las armas a medida que las campañas les alertaban del enemigo. Majestad, tenemos a 130.000 tropas listas para batalla. A pesar de tener a muchos, el enemigo es un ejército de 200.000 enemigos. Tras confirmarlo nuestros exploradores, y suponemos que tienen aún más tropas en la retaguardia esperando órdenes. El terreno de los alrededores de la ciudad no es conocido por ellos, al igual que nuestras tropas, pero seguro disponen de tropas aéreas. No sé si podremos frenar su avance. 7 ciudades cayeron este día según los reportes, y Arsenaro es la única que evita que tengan camino libre a la capital, dijo el general Caballero al lado de Momón, a la vez que este fue observado por todos en la sala, y él apoyó sus manos en el mapa viendo el ejército enemigo representado con 20 monedas de cobre. El reino de Restice era demasiado grande para ser protegido en su totalidad y no tenían suficientes efectivos. Tanto la reina dorada como sus 3 caballeros, Klim, Bren y Gasef, junto a las Bloroces estaban presentes, y los caballeros de Momón. Todos miraban al líder estratega en esta batalla, y en medio del silencio que estaba presente uno pensaría que no había forma que ganaran esta batalla, pero su voz resonó en la sala callada. Momón. En ese caso, usemos eso en nuestra ventaja. Los demonios no saben nada del terreno, nuestras tropas. Usemos eso en nuestra ventana, así como nuestros números. Tenderemos una trampa a todos los que podamos en el bosque y les enseñaremos de qué somos capaces. Nadie entendió lo que dijo el rey guerrero, el cual miró el bosque en las cercanías a la ciudad, y la mitad del ejército de los demonios tendría que avanzar entre los árboles si querían llegar a la ciudad amurallada. Los caballeros del reino guerrero miraron esperando las órdenes de su rey, y todos tenían una mirada desafiante ante la muerte que les esperaba por el honor de su reino, a la vez que la reina dorada le dijo al rey guerrero: Renner, las tropas de Restice están a sus órdenes, rey Momón. ¿Qué debemos hacer? Todos miraron a Momón a la vez que este miró los muros de la ciudad y a lo lejos el bosque, antes de decir con un tono firme: Momón. Ganar tiempo y distraerlos. Unas 3 horas después, en el bosque no se llegaba a escuchar nada más que el viento que soplaba de vez en cuando. Los árboles estaban en la totalidad de sus ramas cubiertas por la nieve que no dejaba de caer, además de que no se podía oír nada aparte del frío silencio, hasta que pasos fueron escuchados. Pasos de uno que pronto fueron 10, y estos en unos segundos se volvieron 10 y cada vez más y más. Todos estos seres se adentraron en el bosque helado, que tenía árboles muy altos, además de cubiertos por la nieve. Algunos aún tenían hojas, y estas estaban cubiertas por la gruesa nieve, así como los arbustos y rocas. Estos seres infernales vestían de rojo sus cuerpos sin piel y revelando sus músculos acompañados de hueso duro que se generó sobre sus extremidades como una especie de armadura. Esta cubría a casi todos los demonios similares a humanos, que derramaban sangre de sus extremidades al moverse, y esta dejaba caminos de sangre en la nieve que se manchaba por el rojo de ellos. Varios demonios de todos los tipos y tamaños avanzaron en el ejército de enemigos. Había aldeanos infectados que vestían harapos que una vez fueron sus ropas, mercenarios que se habían convertido en demonios tras ser mordidos, y sus armaduras estaban deformadas debido a que al cambiar de raza por la peste, sus cuerpos crecieron y las armaduras se rompieron o reformaron debido a que sus músculos expandidos y garras. También había caballeros infectados, así como norteños y demás demi-humanos. Era un desfile de seres que habían dejado de ser de sus respectivas razas para ser ahora demonios que devastaron el mundo. Este era el legado que trajo Jaldabaoth al mundo de los vivos, y al ver esto todos los soldados escondidos se llenaron de miedo. Era inevitable. Podían ganar. Tenían posibilidades. Este pensamiento atormentaba sus mentes mientras que los demonios se adentraban en el bosque lleno de tropas y trampas listas. Más de uno dudaba si debían huir ahora, pero ya era tarde. Todos los grupos que estaban escondidos en los diversos escondites del bosque podían ver al ejército de los demonios a sus alrededores.
Las únicas opciones eran luchar y ganar esta batalla o morir siendo convertidos en más demonios al servicio del rey demonio. A medida que el ejército de demonios entró en el bosque, sin darse cuenta estaban yendo a una enorme trampa o lo que se suponía que era una, los demoníacos seres no notaban que algo estaba escondido en el bosque con ellos y esto era un enorme número de humanos armados, entre los arbustos, los árboles caídos y agujeros cavados por ellos, los soldados del ejército de la alianza permanecieron en silencio a medida que los demonios entraron en el bosque. Nadie pudo hablar debido al miedo y el temor a cometer un error en el plan, pero no generar un ruido era casi inevitable. Una voz fue levemente escuchada por los soldados escondidos entre los arbustos y estos miraron al que generó el ruido. «Moriremos». «No, sí, moriremos todos», susurró un soldado asustado escondido entre los arbustos. Él sostenía una lanza aterrado a medida que se sintió un leve temblor en la tierra causado por un demonio de 6 metros de altura siendo un troll demoníaco que sostenía un mazo hecho de huesos blancos pintados de rojo. El soldado estaba temblando hasta el punto en que sus manos fallaban y hacía ruido con su espada que chocaba contra su peto en el pecho, pero de la nada miró asustado a su lado. «Cállate o te corto el cuello aquí mismo y no tendrás que preocuparte por los demonios». Una hoja de metal negro estaba en su garganta lista para cortarla. Un norteño había colocado su hacha en el cuello de él y no estaba mintiendo. Él trató de dejar de temblar a medida que sujetó con sus 2 manos su espada y el grupo de 30 soldados permaneció en silencio mientras los demonios entraban en el bosque lentamente. Cada paso que el enemigo daba adentrándose en el bosque era un paso más cerca de la victoria de la alianza y esto se recalcó en la mirada fría del norteño que dijo sujetando un amuleto en forma de martillo en su cuello. «Que los dioses nos dejen tener una muerte de guerreros y llevarnos a muchos de estos malnacidos con nosotros». El guerrero de las montañas sonrió a la vez que en otro grupo escondido en la copa de un árbol un hombre estaba sobre una rama. Él portaba la armadura del reino al que pertenecía acompañado de un grupo de guerreros más fuertes que la mayoría. Ellos eran la banda de guerreros de Restice comandada por el hombre más temido de este país. El capitán guerrero Gasef Stronov, el cual estaba con su espada en sus manos. Él tenía sus ojos cerrados mientras relajaba su cuerpo, su mente estaba en silencio acompañada del paso de los demonios en la nieve. Parecía que nada pasaría, si uno cerraba los ojos sentiría la paz eterna detrás de su cabeza, ante él y a sus lados. El silencio era más que pacífica ya que no se escuchaba nada más que los pasos en la nieve. Le recordó un día en el cual llegó a sentir algo por cierta joven en su vida. El recuerdo era de hacía tanto tiempo que ella apenas se acordaba de ella, pero aún estaba presente en su mente sus pasos. El guerrero respiró calmado antes de escuchar la señal. Un demonio troll con un cuerpo cubierto en hueso manchado de sangre grotescamente que pasaba cerca de un árbol, pisó un hilo de algo y este cayó antes que él mirara a su lado. En el árbol habían 8 cajas y algo similar a una chispa se disparó antes que explotaran más de 30 demonios y ante esto, él abrió sus ojos que pasaron de tener una paz total a una ira intensa mientras gritó saltando desde el árbol. Gasef. Ahora. Por Restice. Arte marcial. 6 cortes de luz. Un ogro demoníaco el cual estaba bajo el árbol en el que se escondía el guerrero no pudo ver lo que le esperaba mientras su cuerpo fue cortado en 6 partes y cayó muerto a medida que los demonios más débiles miraron al guerrero que dijo en un tono amenazante. Gasef. Los mataré a todos. Por la reina dorada. Su grito fue acompañado por todo el bosque a la vez que todos los grupos de guerreros escondidos salieron del bosque, arbustos, árboles y de escondites en agujeros en la tierra cubiertos por una capa de madera y nieve. Miles de guerreros salieron a luchar en una escaramuza total en el bosque a la vez que la columna de humo negro de la explosión se elevaba y más explosiones le siguieron. Los demonios se volvieron locos al ver humanos y cargaron hacia estos sin darse cuenta de dónde estaban y qué pasaba. Cayeron en agujeros llenos de picas afiladas, trampas de cazadores, trampas de oso y demás tipos habían escondidas. Entre los humanos que luchaban y las trampas la escaramuza era un caos infernal y el fuego de las explosiones se esparció rápidamente por el bosque a medida que el capitán guerrero dirigía sus tropas. Gasef. No los dejen huir. Que no salgan del bosque. Arte marcial. Aceleración de flujo.
El enorme guerrero del reino cargó hacia los demonios con pasos que eran de un toro furioso el cual no quería ser molestado. Los demonios presentes iniciaron una carnicería cargando hacia Gazef, que al mover su espada mataba a más de 3 de un solo corte, mientras que la banda de guerreros del reino estaban detrás de él. Todos los soldados de Restice presentes veían asombrados al mejor guerrero de su país destrozar a demonios similares a humanos que una vez lo fueron como si nada, y partirlos a la mitad son problemas. Sus movimientos eran más fuertes y veloces al punto que la nieve de los alrededores se movía cuando hacía un ataque. Dio un corte horizontal matando a un demonio antes de que otro fuera por su espalda, pero lo sujetó con su otra mano y lo estrelló contra un árbol arrojándolo como si fuera un saco de grano sin problemas. Este seguro se rompió su columna vertebral ya que se arrastró con los brazos hacia Gazef, que no lo remató y solo aplastó su cabeza de una pisada. Ante esto Elise, capitán de la banda de guerreros, gritó a las tropas que los rodeaban. Por Restice. Enséñenle a los demonios quiénes somos. Al ver y escuchar esto, las tropas sintieron su moral por los cielos mientras que luchaban, y el capitán guerrero, con su capa que se movía por el frío viento, gritó corriendo a un demonio troll cercano que portaba una masa que era un tranco manchada de sangre. Gazef. Arte marcial. Golpe pesado. El demonio medía casi 3 metros y su cuerpo estaba cubierto de huesos blancos manchados de sangre de sus enemigos. Era una armadura natural de esos seres o de la plaga. No se sabía, pero el puño blindado del capitán guerrero apenas afectó su pecho, el cual golpeó y quebró la placa dura de hueso. El troll demonio retrocedió del dolor y Gazef en esos leves segundos cortó su rodilla derecha de un solo ataque. El demonio aulló de dolor antes de agitar su macha hacia el humano. El capitán se agachó evitando la masa apenas y en un movimiento rápido clavó su espada en la garganta del demonio, que gritaba de dolor a medida que se ahogaba en su sangre. Gazef movió su espada cortando las venas del cuello para darle una muerte segura al enemigo, a la vez que todos vieron esto, o al menos los que tenían el lujo de poder ver que el capitán en batalla. La escaramuza en el bosque estaba costando vidas a cada segundo. Los que no eran atacados por los demonios o estaban suficientemente lejos de estos vieron a el capitán guerrero bajas del enorme demonio que mató solo a la vez que gritó alzando su espada. Gazef. Por la reina. Por Restice. Luchen. El brillo de la luz del sol bañó la hoja verde afilada mientras que ésta estaba manchada de sangre y el capitán guerrero era observado por muchos. Era una vista más que inspiradora, y el grito viendo a un demonio de 2 cabezas, siendo un ogro del sur que había sido infectado al parecer. Gazef. ¡Hey! Tú. El bajo del cuerpo del enemigo que asesinó y gritó girando su espada entre sus dedos mientras corrió que el otro de 2 cabezas. Gazef. Ven por mí. El demonio ogro, ya sea que le obedeciera o solo siguiera su pensamiento simple, cargó hacia el capitán a la vez que ambos alzaron sus armas y los soldados de ambos bandos luchaban en esta carnicería. Sangre de demonios y humanos se derramaban en todos lados, garras contra espadas, metal contra huesos y tiranía contra libertad. El caos estaba presente en el bosque que ardía en todos lados, a la vez que la moral de las tropas de Restice estaba por las nubes en el bosque, quemándose lentamente por el fuego. Los guerreros del norte del rey Mognat generaban muchos demonios muertos por sus hachas arrojadizas, así como que muros de escudos que evitaban el avance de muchos enemigos y detenían a los refuerzos de los demonios evitándoles reagruparse. Los demonios caían en trampas por todo el bosque y eran rematados por los caballeros del rey guerrero, que no estaba presente en la batalla pero sí sus tropas. Miles de caballeros acorazados estaban portando en alto el estandarte de Kingdom Warrior a medida que el ejército de demonios eran masacrado. En teoría, era demasiado fácil, lo que preocupó a Gazef, el cual estaba dirigiendo a las tropas mientras las Bloroses ayudaban a Momon en su tarea, o al menos algunas de ellas. A lo lejos se lograba ver a un guerrero vestido con una armadura extraña, púrpura o violeta era esta, mientras que él agitó su mazo de batalla matando demonios sin ser mordido o herido por las garras de hueso. Su armadura gaseaban y evitaban que la hirieran, y al ver más de cerca uno notaría que era una guerrera. Ella era Gagaran de las Bloroses y estaban junto a sus 2 amigas ninjas a sus lados a medida que fueron rodeadas por los demonios.
Al ver más de cerca se podía notar el enorme número de demonios asesinados por ellas que dejaron pilas de cuerpos enemigos en todo su camino hacia Gazef, que estaba ocupado con los demonios. Parecían goblins infectados, estos eran casi del tamaño de niños y corrían entre las piernas de los soldados cortándolos y haciendo que se arrodillaron solo para después clavar sus dagas en el cuello de estos. Eran más que sanguinarios estos, y a medida que el capitán rebanó la cabeza de uno, otros 4 iban hacia él, pero de la nada una lanza atravesó a estos goblins demoníacos sin piel que tenían pequeñas garras. Al ver a un lado, Gazef observó a un caballero blindado del rey guerrero con un solo brazo, ya que el izquierdo faltaba. Este sujetó la lanza con los 4 cuerpos en ella atrapados en el árbol y dijo mirando a Gazef a través de su yelmo: «La batalla no termina aún. Hay que luchar». El capitán sonrió ante esto y los 2 guerreros siguieron con la batalla a medida que las 3 feroces miraban a sus alrededores rodeadas de demonios que tenían garras en vez de manos. Sus ojos rojos brillaban a la vez que se notaba que alguna vez fueron humanos. La plaga roja les había convertido en monstruosidad. Armaduras rotas sobre los músculos expuestos que crecieron, tela hecha harapos, y hasta algunos tenían guantes blindados sobre sus garras que rompieron los dedos de estos. Era una escena del infierno en el mundo mortal, y ante esto un demonio que se paró sobre otro demonio que había muerto por un golpe de la guerrera humana, gritó con sus 2 hojas afiladas en sus brazos. Ante su grito los demonios cargaron hacia las 3 rosas que se alistaron y siguieron luchando. Las gemelas arrojaron varios shurikens a los demonios, derribando a varios antes de saltar a los árboles y luchar en el aire siendo perseguidas por los enemigos que escapaban las ramas, y a su vez Gagaran estaba masacrando a muchos demonios humanos con su mazo de batalla sin piedad alguna. Gagaran. Vengan todos. Los voy a destrozar. Los demonios atacaban desde diferentes ángulos, pero ella usando su mano libre los sujetaba arrojándolos lejos antes de dar una patada contra otro y usar su masa para generar un temblor. Gagaran. Ah no. Tú no te escapas. Sujetó de la pierna a un demonio sin 2 brazos debido a que ella le había arrancado uno con su masa y el otro estaba atascado en un tronco. El demonio se lo había arrancado para atacarle y después perdió el otro por Gagaran. Ella sujetó al demonio fuerte y gritó a todo pulmón arrojándolo contra un árbol. Gagaran. Quédate ahí. El ser infernal quedó empalado por una enorme rama que atravesó su cuerpo dejándolo como un insecto atascado en esta. A medida que la batalla seguía, los demonios trataban de luchar contra los humanos, pero el terreno boscoso les ayudaba a esconderse junto con el humo. Eran muy pocos demonios para lo que dijeron los exploradores, pero las tropas en su mayoría siguieron luchando al suponer que el resto del ejército demoníaco estaba siendo contenido en el lado oeste del bosque. Las columnas de humo se estaban esparciendo por el bosque a medida que se escuchaban los gritos de los guerreros de los diferentes reinos luchar por sus vidas y la victoria. Las opciones eran la victoria y vivir. O perder y morir, o sufrir un destino peor que la muerte misma. Esto servía como incentivo para las tropas de la alianza que luchaban con uñas y dientes en todos lados. Los guerreros del norte ayudaban a los soldados de Restice a la vez que estos usaban sus lanzas acabando con enemigos a distancia. En un lugar del bosque se podía ver a un grupo de 3 guerreros que estaban con sus armas listos, un norteño con hacha y escudo redondo, un caballero blindado del rey guerrero con espada y maza junto a un soldado de Restice que portaba una lanza y espada. Los 3 estaban en la nube de humo negro del fuego. Era difícil respirar y ver, pero se escuchaban los gritos de sus camaradas a la vez que uno de ellos gritó siendo el caballero. ¿Dónde están? No los veo. Formen un triángulo. Gritó el soldado pesado y los 3 guerreros se pusieron espalda con espalda a la vez que los gritos de sus hermanos de armas cesaron. El norteño dijo a la vez que sonrió de forma sádica. Mato a todos, es fuerte este. El soldado de Restice se asustó a la vez que escuchó esto y miró que todos lados, el silencio era aterrador a la vez que miraba los cuerpos de los demonios muertos y soldados de la alianza. Caballeros, norteños y soldados de Restice estaban regados por el suelo como juguetes de un niño. Los ojos de él se llenaron de terror puro antes de que el caballero gritara. ¡Abajo! Los 3 se arrojaron al suelo a la vez que una cuchilla de hueso manchada de sangre pasó sobre sus cabezas y los guerreros se levantaron rápidamente para ver al enemigo, un demonio de 2 metros que tenía convertido su brazo derecho como una espada de hueso y la izquierda como unas garras.
Sus ojos estaban cubiertos por una capa de metal negro de un casco y tenían un físico muy robusto. Al ver esto el caballero dijo mientras los tres se formaron en un muro. Era un caballero negro. Es muy fuerte. Prepárense para una muerte honorable, hermanos. Se notaba su entusiasmo en sus palabras y ante su grito tanto el caballero como el norteño atacaron a el demonio. El norteño arrojó su hacha al demonio que la derribó con su garra izquierda y el caballero atacó con su maza de púas con una bola de hierro antes que la cadera de ésta fuera cortada. Maldición. Por el rey Momón. Él incrustó su hoja en el pecho del demonio a la vez que el norteño atacó con otra hacha en la pierna del demonio que sobrió antes de sujetar al caballero levantando desde su cabeza y este gritara. ¡Ah! ¡Oh! Por el rey. Él trató de patear a el demonio y sacó una daga de su cinturón la cual clavó en el hombro del demonio que ante esto aplastó la cabeza del caballero con casco y todo como si fuera una manzana o una uva. El norteño ante esto sacó su hacha de la pierna del demonio y se alejó gritando al soldado de Restice que hasta ahora había estado congelado. Huye, niño. Vete. Te cubriré. El guerrero de las montañas del norte no mostró miedo girando su hacha entre sus dedos y sonriendo a la vez que gritó alzando su escudo alto ante la hoja de hueso. ¡Ah! Él fue literalmente partido a la mitad por la hoja de hueso sangrienta a la vez que el cuerpo sin vida cayó al suelo separado en dos partes de forma vertical, ante esta escena que estaba delante de sus ojos. El soldado de Restice estaba en un estado de shock puro por miedo o terror a este demonio que lo miró, la misma mirada de una bestia que acorraló a su presa. Él no sabía qué hacer mientras que el demonio alto sonrió llenándolo de un deseo de huir casi absoluto antes de que él recordara a sus dos colegas muertos, ambos a unos metros de él y habían dado sus vidas en batalla. Murieron peleando a pesar que sabían que caerían este día, valor era algo que solo los fuertes tenían, él no podía tener eso. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras que sentía que sería su fin antes de poder ver su espada. Su familia era de este país desde que se fundó, había nacido en esta tierra, vivió en ella y morirían en ella defendiéndola. Ese valor que tenían todos los demás él tal vez podía tenerlo, gritar ante la muerte y desafiarla. ¿Era posible ser tan valiente? ¿O era un impulso idiota? Pensó él. Limpió sus lágrimas a la vez que miró lleno de ira a la bestia infernal ante el que se sorprendió de esto y el susurro. No me iré llorando, sus dos hermanos de armas habían muerto pero él no, ambos miraron a la muerte sin miedo y se fueron luchando hasta el final. Una muerte honorable, eso era el máximo logro de la vida. Los músculos del soldado se tensaron a la vez que gritó sosteniendo su espada. Ven bastardo. Te mataré. Por la reina. El demonio ante su grito cargó hacia él a la vez que ambos parecía que chocaran pero unas fracciones de segundo antes alguien apareció, la figura de un soldado acorazado se puso delante de él acompañado de una espada enorme, él portaba una capa y vestía los tesoros del país. Era el más fuerte de los soldados del reino y el capitán de este. Él detuvo la garra de hueso que iba a el soldado de su país y pronto otras más se sumaron, dos de ellas iban a el pecho de Gazef pero él usando un movimiento de su espada logró rebanar las garras antes que llegaran a su peto y detuvo nuevamente las otras en 2 segundos antes de gritar manchado de sangre en su rostro. Gazef. Vicecapitán. Ahora. La señal. Gritó el capitán guerrero a la vez que detuvo a 5 de los demonios que iban por el soldado herido y a la vez que otros 4 ayudaban a este alejándolo de la batalla. El vicecapitán de la banda de guerreros del reino sacó de su cinturón una arma extraña similar a una pistola rúnica pero roja y con un símbolo de espada en su cañón, apuntó al cielo y disparó iluminando el bosque de un color anaranjado que era la señal que debía llegar al resto del ejército. Al ver todos la nube de humo las tropas de la alianza rápidamente se replegaron a lugares donde soportar lo que pasaría pronto y el capitán gritó a todo pulmón mientras que sus tropas, Gazef, busquen refugio. Escóndanse hasta que termine. Al ver la columna de humo generado por la bengala del capitán guerrero, desde la ciudad cercana de Arsenarus escucharon gritos de las tropas que corrieron a sus puestos y el caballero en la muralla junto a otros 10 que portaban armas para protegerlo, gritó a todo pulmón. Es la señal. Apunten. 48 grados y dirección noreste.
Gritó el caballero a la vez que los más de 500 caballeros y soldados de Restice que estaban detrás de los muros alistaron los nuevos cañones que habían recibido hace unos días, a medida que estos hicieron el calibramiento de las armas de guerra. El teniente del caballero le preguntó a su señor escuchando los gritos de los soldados en el bosque. ¿Mataremos a nuestros hermanos? ¿Les dispararemos? Señor, esto está mal, dijo el teniente asustado a la vez que temblaba su mano sobre el mango de su espada en la muralla y su sargento le respondió tras usar un catalejo. Ellos sabían el riesgo y se ofrecieron como distracción. Debemos obedecer las órdenes de su majestad el rey Momón. Si quieres irte, eres libre de huir, pero seguiremos el plan trazado, respondió de forma cortante ante el miedo visible en el soldado y ante sus palabras miró su mano antes de cerrarla en un puño y golpearla almenas lleno de dolor por esta masacre, al ver que no diría nada más. El sargento gritó a sus artilleros detrás de las murallas que estaban listos. Morteros. Fuego. Gritó el caballero sargento y los 80 morteros colocados detrás de los muros de la ciudad amurallada dispararon al cielo sus balas rúnicas que atravesaron el cielo rápidamente, se elevaron dejando una estela de humo negro acompañado de una luz roja, una bala rúnica de color rojo indicando la siguiente parte del plan y ante esto a lo lejos en la zona cercana al bosque, por donde ingresó el ejército de demonios. Un enorme ejército de unos 30.000 soldados a caballo que eran en total la caballería de los dos reinos unidas, fue comandada por el líder de ellos que gritó viendo la señal. Brain. A la carga. Maten a los demonios. Gritó el espadachín instando a su caballo mientras que el enorme ejército bajó de la colina a toda velocidad sin piedad alguna a medida que las balas rúnicas de los morteros cayeron en medio del bosque generando muerte y caos en la escaramuza desatada. Gritos y fuego era lo que acompañaba las explosiones en todo el bosque a medida que los árboles se quemaban. ¡Ah! Un soldado gritó a todo pulmón clavando su hacha en la cabeza de una mujer humana infectada antes que le explotara por una bala rúnica de mortero y los gritos surgieran tras la lluvia de muerte. ¡Ayuda! Mi brazo. Mi brazo. Heridos. Ayúdenme a llevarlos. Gritaba un soldado que le faltaba un brazo desde su codo hasta los dedos y un torrente de sangre salía de su muñón a la vez que otro caballero le ayudaba haciendo un torniquete. Resiste. Cubranos. Gritó el sargento a la vez que los norteños obedecieron junto a los soldados y la escaramuza en el bosque seguía acompañada de las balas de cañón que llegaron desde el cielo regando la muerte para tanto enemigos como aliados en una estrategia suicida pero a su vez devastadora. En un lado del bosque las tropas cabalgaron, sus caballos iban a toda velocidad y a medida que los jinetes de diversos reinos estaban cargando juntos, el líder de ellos miró a los líderes de los diversos grupos que a la vez que gritó que todos. Brain. Acaben con los demonios. Debemos agruparlos en el punto marcado. Todos los líderes a sus lados asintieron y se separaron para dirigir a sus grupos pero no sin antes de gritar alzando sus armas. ¡Oh! Brain portando su armadura de guardia real de la princesa miró a su pequeño protegido y dijo viéndolo con su nuevo yelmo y armadura para la batalla. Brain. No te separes. Debemos mantener unidos a los batallones. Asegúrate de no morir. No quiero tener que decirle eso a tu reina. Gritó a un jinete detrás del que sonrió a la vez que Brain se dio cuenta a pesar del yelmo, el frío del invierno llegó a su rostro sin casco mientras que gritó sacando su katana de su cintura y acelerando a su montura para ser más letal. Brain. Por la reina Aya. Su grito generó una ola detrás de él a la vez que ingresaron todos en el bosque de forma aterradora como una estampida de bestias en busca de sangre con un grito. ¡Oh! En una parte del bosque en la zona central de el capitán guerrero rebanó la cabeza de 3 demonios de un solo ataque mientras su rostro al igual que cuerpo estaba bañado en sangre a medida que él sintió un temblor en la tierra. Este era el preludio de la carnicería que llegaba y gritó a sus tropas que obedecieron. Gasef. Busquen árboles grandes. Cúbranse. Las tropas de la alianza obedecieron mientras que entre el fuego y el humo llegó la oleada de muerte en forma de miles de monturas acorazadas acompañadas de sus jinetes que gritaban a la vez que cargaron entre los árboles barriendo con los demonios sin una pizca de piedad o misericordia. ¡Oh!
Un caos se desató a la vez que los demonios eran aplastados por los jinetes y los ogros demonios, al igual que troles y otros demi-humanos infectados por la plaga, derribaron a muchos jinetes y caballos en una oleada de sangre y muerte de ambos bandos. Una carnicería total se desató a la vez que el bosque era una maldita zona de muerte total. Los morteros habían dejado de disparar y la caballería atravesó el bosque como si fuera el viento mismo o una tormenta de arena. Los jinetes derribaron a miles de demonios mientras la infantería en los árboles gritaban alentando que sus hermanos. ¡Sí! Gritó un soldado de Restice junto a sus hermanos de armas viendo pasar a los jinetes que pisoteaban a los demonios sin vacilación, y otro gritó alzando su espada. Por la alianza. Todos estaban con la moral en alto y el ejército de jinetes destrozó las filas demoníacas en el bosque a la vez que su líder les guiaba. Brain iba a la cabeza en un caballo con su katana preparada a la vez que gritó. Brain. Arte marcial. Corte. Su hoja brilló de rojo a la vez que cortó un árbol a la mitad y este cayó aplastando a varios demonios, mientras que los jinetes ahí se detuvieron para rematar a los seres infernales con sus lanzas. Las tropas de la alianza estaban ganando a pesar de ser menos que el enemigo. Este parecía que no tenía comandantes y esto favoreció a las tropas de los humanos. Brain sonrió viendo a un troll demonio a lo lejos. Sostenía dos garrotes enormes que eran árboles y había derribado a casi 20 jinetes en caballos mandándolos lejos como si no fuera nada. Brain. Déjenme ese. Sus tropas y Klimba sintieron a la vez que él se adelantó y el enorme troll de 4 metros sonrió alegre con su rostro deforme cubierto de sangre y hueso blanco como una armadura. Los dos garrotes tenían cadenas atadas con algo extraño, era metal y carne a su vez. Eran cuerpos de soldados y todos estaban adornando los garrotes que portaba el demonio, que miró a Brain que se dirigía a él. Brain. Pagarás por eso. Arte marcial. 4 cortes de luz. A pesar de ir montado en un caballo, el centro de gravedad de Brain era muy bueno y usando solo una mano lograría dar uno de sus 4 cortes contra el ogro. La bestia era enorme y si fallaba podría saltar de su montura para luchar, pero a pesar de esto no era muy buena idea, ya que morirá aplastado por sus aliados o siendo convertido en carne picada por los garrotes del ogro demoníaco. En un segundo nadie pudo decir nada más que ver el desarrollo del ataque del espadachín habilidoso. El primer ataque a su garrote y este cortó levemente la carne de uno de los cuerpos, así como el metal rúnico de las armaduras legionarias en el garrote atada con cadenas. El segundo corte fue a la garra de huesos del demonio, que perdió 2 dedos por Brain, que tenía una cita sintética excepcional. A medida que caía el garita, él cortó el tengo del brazo del demonio en su antebrazo y dio su último ataque cortando el hombro del demonio entre la armadura de hueso, dejando un enorme daño en el ogro, que cayó herido al suelo y gritando. ¡Ah! ¡Ah! Sujetó con otro brazo su garrote e iba a atacar que Brain en su caballo que estaba a su lado, pero antes de poder hacer algo la katana del espadachín rebanó el cuello del demonio, el cual a pesar de tener su tráquea cortada en 2, se levantó y sujetaba su cuello con una mano mientras torpemente agitaba su garrote con la otra. Humanos débiles. Gritó, lo que sorprendió que varios soldados que lo escucharon, pero Brain no se distrajo. Él saltó desde la montura de su caballo a una dama mientras el demonio lo veía y arrojó su garrote como si fuera una hacha. Era una maldita bala de cañón enorme y el espadachín apenas pudo evitarla antes de aterrizar en la rama. Brain. Es más fuerte que el resto y más inteligente, susurró a la vez que el demonio tomó un caballo muerto del suelo junto con su jinete inerte y gritó arrojándolo a Brain. ¡Ah! El enorme caballo era una maldita bala de cañón de carne y Brain Unglau sonrió a la vez que se arrojó directo a la dirección del troll gritando con su hoja preparada para usar su nueva arte marcial desarrollada desde el campeonato del rey hechicero. Brain. Arte marcial. Corte relámpago. La hija de él brilló de azul a la vez que algo pasó ante los ojos de todos. No se puso ver en esos segundos, pero el espadachín estaba en el suelo arrodillado con su espada cubierta de sangre. Nadie entendió nada, pero el cuerpo del caballo junto a su jinete salieron disparados en 2 partes a lo lejos y quedando atascados en un árbol mientras órganos y sangre caían. La hoja de su espada cortó en 2 a un caballo con armadura y su jinete. Era casi como un relámpago de alguna tormenta y no se pudo ver con claridad su ataque. Al segundo que Brain se levantó y agitó su katana retirando su sangre. Un temblor pequeño llegó. El troll demoníaco había perdido su cabeza, la cual estaba en el suelo que un lado de su verdugo, el cual dijo sonriendo. Brain.
Uno menos, el caballo de él se acercó y subió mientras la luz del sol apenas se podía ver con el humo del fuego, gritó que sus tropas que estaban quietas viéndolo. Brain. ¿Qué miran? Hay una batalla que ganar. Nadie pudo responder más que Klim, que gritó alzando su espada. Klim. Oh. Ante el entusiasmo de ellos dos, todos los caballeros y soldados gritaron cargando a través del bosque nuevamente. Oh. Brain dirigió a las tropas de la caballería mientras que barrían el bosque arrasando con los demonios de forma total, perdona jinetes en el camino, pero era algo que era inevitable dado el terreno y los enemigos. Klim, que iba detrás de Brain, no pudo dejar de sentir algo de ira por no poder ser tan fuerte como su amigo, pero si podía servir a su ama siendo como era lo haría. Él miró hacia el frente a través del yelmo cerrado antes de escuchar algo. ¡Cuidado! Gritó un caballero acorazado a su lado antes de que algo similar a un pequeño ser lo atacara en su torso y le hiciera ver de su montura. ¿Qué demonios fue eso? Gritó otro antes que Brain, que iba a la cabeza, gritara que todos viendo en los árboles sobre ellos. Brain. Demonios pequeños. Espadas y dagas. Dos, gritó él y todos obedecieron mientras que de los árboles cayeron cientos de estos pequeños demonios. Eran similares a goblins y estaban protegidos por armaduras de hueso duro así como sus pequeños cuerpos que eran esféricos. Al ver uno más de cerca notaría que eran niños humanos. Eran casi niños de 4 años o menos que se habían vuelto demonios. Era aterrados y trágico ver qué les había pasado a esas pobres almas, pero la máxima piedad que les podían dar era matarlos para acabar con su sufrimiento. Uno iba directo a Brain, que usando su katana dividió a este en dos a la vez que gritó a sus tropas. Brain. Mantengan la formación. Debemos exterminar a las tropas enemigas del bosque. Gritó antes que un grito que él tenía escuchas resonara delante de él. Klim. Tengo a uno aquí. Está tratando de tirarme de la montura. Gritó el joven a la vez que el pequeño demonio le atacaba desde la espalda con sus garras de hueso que no lograban atravesar la armadura, pero sí la dañaba repetidamente. Klim estaba en una postura difícil ya que tenía que ver hacia adelante para no chocar contra un árbol o enemigo grande mientras que tenía a uno en su espalda apuñalando su armadura. Brain iba a ayudarlo pero estaba muy lejos y cortaba a los demonios que se arrojaban desde los árboles para atacarlos. Era una lluvia de pequeños demonios molestos que solo causaban problemas. Klim. Gritó de la nada el joven y no le importó nada el resultado de su defensa y solo se concentró en la ofensiva. La garra del demonio casi atravesó su torso en la armadura, pero antes de poder lograr llegar a la carne del joven, este clavó su espada en el torso del demonio a la vez que golpeó de un puñetazo la cabeza de él mismo. Esto generó que el ser infernal en forma de niño cayera de la montura de Klim, que estaba aún en shock debido a lo que vio, pero al ver detrás del noto que Brain sonreía viendo que logró solo eso, mató demonio a pesar de que había sido un niño una vez. La fortaleza mental del joven caballero se había reforzado al parecer y esto hizo que el espadachín sonriera, pero esto duró un segundo antes que gritara. Brain. El rostro de Brain se torció de una sonrisa en miedo e ira a la vez que el joven caballero miró delante de él y todo el mundo se oscureció acompañado de un dolor agudo en todo su cuerpo y el sonido del metal deformándose así como los huesos que se rompían. Su mente se apagó mientras que él sentía un calor en todo su cuerpo. Su mente estaba totalmente en paz a la vez que sentía que flotaba en un lago de agua tibia. Era casi como si no hubiera nada en este espacio negro. No sentía nada y nada lo sentía a él. Le hubiera gustado quedarse más, pero algo le despertó, gritos a lo lejos de hombres y el sonido del metal que chocaban. Que ojos se abrieron solo para sentir el dolor agudo de su pecho. Apoyó su guante en el peto y este estaba deformado en su totalidad por algo que impactó contra él. Sus fuerzas eran pocas pero su dolor mucho y se le levantó del suelo helado. La nieve cubría su yelmo cerrado pero a pesar de esto aún podía luchar. Sintió algo que surcaba el aire unos segundos antes que el dolor de sus piernas rotas, costillas y brazos rotos solo fueran un leve accidente. Klim. Su grito resonó en mediodía del campo de batalla antes que las 3 flechas en su espalda generaran sangrados internos y externos. Esto hizo que Klim llorara bajo su yelmo por el dolor pero dejó de lado este rápidamente. Su ama estaba en la ciudad. Ella a la que debía su vida, su alma y todo lo que era, estaba en peligro.
Él sujetó su espada y se levantó con dificultad mientras que su visión no era clara, un infierno estaba ante el que se tambaleaba, guerreros en todos lados estaban luchando contra los demonios en medio del caos desatado por el bombardeo de los cañones del reino hechicero y los jinetes, cuerpos por todos lados de tanto aliados como enemigos, fuego en los árboles y la nieve que caía a pesar de las columnas negras de humo que surgían a su alrededor. Luchen todos. No se rindan. Gritó alguien a lo lejos mientras que los caballeros del rey Momón trataban de romper la fila de demonios grandes que se había formado. Klim miró a su alrededor notando que estaba en medio de una escaramuza ante esa fila de demonios. El exterminio de los demonios mediante la carga de los jinetes había funcionado y sus números se habían visto casi diezmados, pero aún quedaban muchos. Apenas podía moverse y sin darse cuenta cayó por una colina entre los árboles estrellándose contra varios árboles, su cuerpo estaba totalmente dañado por la caída de su caballo y sus piernas no respondían correctamente, él sintió que nuevamente estaba en el suelo. Él iba a morir, eso era seguro. Su vida y existencia eran de ella y si moría este día al menos sabría que murió de una forma en la que le fue útil a su ama, la amaba y ella a él. Se suponía que dentro de poco él la aceptaría a ella y ella a él, pero parecía que eso no pasaría, sus ojos estaban llenos de lágrimas a medida que él se arrodilló en la nieve, un camino de sangre estaba detrás del que usó su espada para mantenerse en pie, cerró sus ojos pensando que podría descansar en paz, pero la voz de ella lo trajo de vuelta. Renner. No te rindas, no lo hagas ahora. Él abrió sus ojos sintiendo la presencia de su ama ante él, la mujer que amaba y la única dueña de su corazón estaba ante él mirándolo. Él alzó la cabeza viendo ese rostro que imaginaba al dormir cada día, ella sonreía radiantemente a la vez que él estaba arrodillado delante de ella y mientras los gritos se escuchaban sobre la colina, él dijo a su ama sabiendo que esto era una ilusión. Klim. Renner Sanma, huya, uno en la ciudad que estaba convirtiéndose en el mayor baluarte del mundo. Las puertas del Palacio Rentel se abrieron a la vez que un carruaje entró a la zona más elegante de la ciudad. Además de ser la residencia de la familia real del país más poderoso, el carruaje era negro totalmente acompañado de adornos de oro en algunas partes y acompañado del símbolo de un goblin sonriente o algo similar en las puertas del carruaje. Este iba manejado por 4 goblins en la parte delantera y todos portaban armaduras de hierro con hachas, además de ir escoltados por 20 goblins de armadura blanca en lobos blindados a los lados. Más de un guardia dorado de el palacio se sorprendió de ver esto y el carruaje se detuvo en la zona circular de la entrada. En esta uno de los goblins de armadura blanca abrió la puerta a la vez que los otros formaron 2 filas a los lados de esta. General Sama, hemos llegado, dijo uno, el goblin de armadura blanca, a la vez que abrió la puerta, pero de esta no salió nadie. El carruaje se sacudió un poco antes que una persona saliera de forma algo torpe. Ella casi tropieza al salir, pero una mano más bien garra la sujeta desde su hombro y ella dice: Henry. Gracias. No hay respuesta del ser de la garra a la vez que la joven humana que salió del carruaje ajusta su mirada. Ella portaba un traje militar de alto rango del reino hechicero, teniendo en su hombrera un símbolo que sorprendió a varios guardias dorados en la puerta del palacio. Ella portaba en su hombrera el símbolo de legión, que significaba que dirigía un ejército del reino hechicero, siendo este símbolo un cráneo que terquía el escudo del reino hechicero sobre este, pero a su vez tenía otro símbolo a su lado, el símbolo del goblin sonriente en la puerta del carruaje. Esto confundió a los legionarios, ya que las legiones se basaban en números o símbolos de la familia real. Cada miembro de la familia real tenía su respectiva legión, siendo la 250 de la princesa Neia, la 300 de la princesa Draudillon y la del rey, que no tenía numeración. Muchos no sabían qué decir, pero permanecieron firmes mientras la pequeña oficial caminó a la entrada del palacio y 2 figuras más salieron del carruaje. Estos no eran humanos. Eran todo menos eso, escamas, garras, músculos y fuerza guerrera era lo único que se podía ver en ellos. Ambos portaban armaduras del reino hechicero y estaban detrás de la niña a la vez que ella llegó a la puerta del palacio, donde había 3 guardias dorados con escudos y mosquetes. Anuncie su asunto para ingresar al palacio real o abriremos fuego y dispararemos a matar, dijo el capitán de la guardia dorada a la vez que él miró a la niña y en respuesta a sus palabras sacó de su traje militar en uno de sus bolsillos una carta, la cual entregó.
El capitán la recibió de forma educada y abrió el sobre rápidamente para leer su contenido. Tras unos segundos él devolvió la carta y asintió antes de gritar. Abran las puertas, general de la aldea Carne presente. Tiene acceso total a el Palacio Rentel por orden de su majestad. Gritó el capitán dorado a la vez que sus otros dos colegas abrieron las puertas del palacio y la pequeña general caminó portando sus ropas militares acompañada de los dos guerreros detrás de ella. Los tres se adentraron en el palacio de la familia más poderosa del continente o del mundo a la vez que un total de 4 legionarios oscuros. Avanzaron rápidamente por los pasillos del enorme edificio que estaba lleno de sirvientes del rey, aunque en su mayoría eran sirvientas muy hermosas todas, eran tal vez demasiado hermosas, pero la general dejó de pensar en eso a la vez que se concentró en su tarea y todos ellos caminaron hasta llegar a las puertas de la sala más importante del reino o del continente. Un total de 50 guardias formados custodiaban la entrada a la sala del trono, todos formaban un total de 2 filas de 25 soldados con escudos y mosquetes listos para disparar y ante la presencia de ella que estaba del otro lado del pasillo apuntaron sus armas. Identifíquense o abriremos fuego. Ella se congeló del miedo, pero un de esos no muertos llamados legionarios oscuros que estaba a la cabeza levantó una mano y los mosquetes fueron bajados. Este acercó su mano a ella y durante unos segundos no entendió hasta que sus acompañantes la ayudaron. Creo que pide la carta. El hombre lagarto que habló fue el de la dama de hielo en su cintura y ante sus palabras la general asintió tras unos segundos dándole la carta al legionario oscuro que acercó esta al líder de los guardias dorados y la leyó. Todos los guardias ante su orden rompieron la formación de muro a la vez que él dijo a la general que se acercó lentamente aún escoltada por los 4 legionarios oscuros. Lamento haberla asustado, pero tenemos órdenes de proteger al rey sin importar quién se acerque. Sin esta carta habríamos disparado. Él entregó la carta a la general que asintió algo asustada y las puertas de la sala del trono se abrieron. Ella entró junto a sus 2 acompañantes a la vez que se podía ver algo, 3 tronos sobre las escaleras y en estos habían 3 figuras las cuales estaban en silencio. Ella trajo saliva audiblemente a medida que las puertas se cerraron y caminó hasta las escaleras de los tronos. Al llegar ahí se arrodilló tras ver a su rey, el cual la miró unos segundos además de las hijas de este. Ella jamás había hablado con ellas o las había visto, pero ambas eran más que bellas, sus rostros eran obras de artes insuperables las cuales ella jamás llegaría a imitar y a medida que dejaba de pensar en eso, la general habló con sus 2 acompañantes arrodillados detrás de ella. Henry. Majestad, mis tropas y todos tanto en el bosque de Top como en la aldea Carne estamos listos para sumarnos a la guerra, dijo la general de los 5000 goblins que se sumaban a las filas de la capital mientras que ella bajó la cabeza aún más ante los 3 tronos delante de ella y una voz suprema fue escuchada en la sala más. Eins. Bienvenidos a la capital, los estaba esperando. Capítulo 14. Bastiones caídos. La madera de las carretas crujía a medida que se podía escuchar a lo lejos unos gritos que venían del bosque cercano. Todos en la caravana se asustaron y las mujeres sujetaron fuerte a sus hijos mientras que ellas sostenían dagas de metal o maderas afiladas para defenderlos. En el exterior de la caravana de 8 carretas llenas de personas, un total de 80 hombres armados estaban alertas con sus arcos, espadas, escudos y hachas mientras que miraban en los alrededores del camino. A su derecha estaba el bosque de Nescan, que era el bosque cercano a la ciudad de Epespel. Habían sido 2 días de marcha con pocas horas para descansar, además de estar más de 12 horas marchando. Los hombres y las carretas estaban llenas de alimentos así como de sus niños y mujeres que los protegían. Abandonaron su aldea tras las noticias de la llegada de los demonios al mundo y al inicio todos pensaron que fue una broma hasta que tropas de la Reina Dorada llevaron un cuerpo a la aldea. Era un comerciante que desobedeció la orden de ir al territorio de las montañas y antes de ir a este pasó por su aldea. Su cuerpo era extremadamente diferente, sus brazos eran garras de hueso blanco manchado de sangre así como sus piernas que ahora eran patas de una bestia demoníaca y sus músculos estaban expuestos en varias partes como si se hubieran expandido rompiendo la piel. Sus ropas anteriormente de alto grado mediano eran ahora solo harapos destrozados y sus dientes eran colmillos. Estaba muerto con su cabeza cortada del cuerpo y fue mostrado a todas las aldeas por las que marcharon las tropas de la Reina Dorada para evacuar a sus ciudadanos que ahora huían de las aldeas rumbo al reino hechicero, precisamente a la capital del continente.
Errantel, que era el bastión más grande de todos, una ciudad que podía tener a miles de personas en grandes números y a su vez ser una fortaleza inexpugnable en teoría. Muros altos, miles de tropas, alimentos para el invierno y sobre todo, la protección del rey hechicero, el ser más poderoso del mundo junto a sus hijas y siervos. Más de la mitad de las aldeas fueron abandonadas por sus habitantes, mientras que las pocas restantes se mantuvieron firmes con la idea de ir a las ciudades cercanas de Restice en busca de refugiarse en las ciudades de su país para estar a salvo. Muchos sospechaban que su mejor avión era ir a Errantel, dado que se dio la noticia que se aceptaría a todos los que fueran en busca de un refugio para el invierno y para poder soportar esta guerra que estaba ocurriendo. Los 80 hombres sujetaron sus armas mientras que gritos a lo lejos se podían escuchar y uno de los jóvenes que portaba pieles de animal negras de su padre, corrió hasta la primera carreta en el camino a hablar con su líder. Al llegar hasta la primera carreta, en el asiento del cochero un viejo barbón estaba arropado por ropas negras de pieles de animales mientras que sostenía las riendas, cansado sin dormir desde hacía 2 días, pero estaba alerta por los gritos a lo lejos y el hijo de él habló. Hay algo a lo lejos que se escucha, creo que viene de la aldea cercana que está por la carretera Errantel que la conecta a Epespel. El anciano, que era su padre y el líder de la aldea, miró a su hijo mayor, que era un joven de 20 años muy fuerte y tenía una puntería excepcional al cual le permitía darle a casi cualquier cosa que viera. De todos los miembros de su aldea, su hijo era el mejor, que entraba en la clase de soldado y podía ser fácilmente un aventurero de clase mitril según varios de los aventureros que lo vieron cuando pasaron por su aldea. Su padre lo miró y respondió de forma algo seria. Ya veo, en ese caso deberíamos movernos rápido, pero dudo que quieras hacer eso. El viejo parecía tener unos 50 años de edad. Partes blancas de su pelo se notaban a la vez que él podía mostrar orgulloso su barba blanca con pequeñas partes de negro, mientras que vestía ropas negras igual a la de su hijo, aunque éstas eran más delgadas ya que le dio las gruesas, a lo que su hijo se negó pero al final aceptó. Sé sincero conmigo, ¿qué tienes pensado? El joven arquero con un rostro triste le dijo a su padre, que estaba sentado en la carreta cubierto de pieles dado que su pierna estaba muy mal y no podía caminar bien. Pienso que es mejor que vaya a ver qué es, iré unos minutos y si no regreso se can sin mí. Los alcanzaré rápido ya que voy solo y también los caballos deben moverse para no morir congelados. Puede que haya alguien que pueda salvar en ese bosque y no pienso ignorar a los que necesiten ayuda. Su padre lo miró sorprendido, pero entendió el pensamiento de su hijo, que quería proteger a la caravana. Los amigos del desde atrás se miraron dudando si ofrecerse para ir, pero su padre dijo tratando de convencer a su hijo. ¿Estás seguro de esto? Tal vez solo fue el viento que sopló, quizás una tormenta está cerca, no hace falta que te arriesgues, creo. Sugirió el viejo a la vez que miró a lo lejos en el cielo blanco, nieve negras a lo lejos, y su hijo dijo mientras que tomó una flecha de su carcaj. No importa si estoy seguro o no, es mejor que se pierda una vida en vez de 200 y peor será que nos sumemos a sus filas. El padre sujetó a su hijo de su hombro antes que éste asintiera a su mirada y lo soltó. El joven arquero de 20 años corrió por la nieve adentrándose en el bosque mientras que la nieve aún caía del cielo y se podía sentir la dureza de sus pasos a varios metros, a la vez que los miembros de la caravana se mantuvieron firmes en sus puestos, a la vez que la misma se volvía a mover rumbo a la capital de Errantel para pasar el invierno en esta. Los pasos del joven eran muy ruidosos en el bosque silencioso, mientras que se podía aún oír los gritos de las personas que lo lejos. Sin dudas eran humanos los gritos y estaba más que seguro quienes los estaban haciendo. Él sujetó fuerte su arco a la vez que tenía una flecha lista para disparar contra quien viniera a atacarlo. A lo lejos entre los árboles del bosque se podía ver la imagen de algo colgando del árbol cercano a un pequeño lago o estanque. Él podía escuchar algo similar a gemidos de ese lugar, pero la nieve era molesta y a pesar de poder ver claramente, era difícil porque estaba muy lejos. Sus pasos fueron más y más sigilosos mientras se acercó hasta llegar delante del árbol. La escena ante él era más que dolorosa. Un total de 20 de ellos eran hombres y mujeres de diversas edades, pero a juzgar por sus ropas eran aldeanos de la aldea cercana a la carretera de Epespel, o tal vez habían abandonado sus aldeas también. Sus ropas eran para el invierno igual a las de él y estaban completamente heladas, además de adheridas a sus cuerpos seguramente. Muchos eran aldeanos viejos y algunos jóvenes.
Ante este escenario él bajó su arco a la vez que dijo sintiendo dolor por estas pérdidas de vida inocentes. Que los dioses los reciban en el más allá. Espero que estén con sus seres queridos ahora, susurró en voz baja antes de sentir algo en el cielo y apuntar su arco a este. En las nubes sobre su cabeza algo se movía rápidamente, o más bien eran varias figuras. Todas estaban escondidas por las nubes del invierno y no se les podía ver, por lo que era inútil esperar a que apareciera. Ante esta situación murmuró antes de correr a los árboles lo más rápido que pudo para ir a su grupo. Maldición, odio a los malditos demonios. Sus pasos eran más que ruidosos, pero no podía hacer nada. En el cielo aún se podía ver las sombras de los seres extraños que estaban sobre él, y entre las copas de los árboles se sentía el aire que se movía abruptamente en direcciones aleatorias. Él ignoró esto corriendo a la caravana que ya estaba lejos, pero a pesar de eso cargó sin miedo a estar en espacio abierto. Sus pasos fueron más rápidos en la carretera que apenas tenía nieve y guardó su arco en su espalda antes de ir lo más rápido que pudo a su grupo para avisarles. Al llegar hasta ellos más de 3 apuntaron a él con sus arcos, pero ninguno disparó sus flechas y él agradeció que todos antes de correr a avisarle a su padre del peligro. Mientras que la tormenta se acercaba a lo lejos, una tormenta se asomaba en las planicies mientras que se podía ver la imagen de un ser descomunal que estaba surcando los cielos. Su piel escamosa era negra en su totalidad, tenía lanzas como garras, espadas como colmillos y ira pura en sus ojos anaranjados con rojo, mientras que surcaba los cielos rumbo a la teocracia para dar un mensaje a estos. En la capital de su sagrada nación. El Kami Miyako, la ciudad más hermosa de su sagrada nación, estaba cubierta por la nieve del invierno, mientras que se podían ver a las tropas de la ciudad marchar en todo momento del día patrullando para mantener el orden de la misma y tener bajo control a los elfos que últimamente estaban más descontrolados desde que se corrió el rumor del ataque a una ciudad teocrática en la frontera. Se creía que la guerra no podía ocurrir en su país ahora, pero debido a los malditos piratas de Argenta, una ciudad entera había sido saqueada y quemada hasta sus cimientos, mientras que los habitantes humanos de la ciudad se los llevaron como esclavos a su país y liberaron a los elfos de sus amos, les dieron armas y les ayudaron a esconderse en las fronteras de la teocracia. Sabían que nadie que no fuera humano no podría pasar la barrera sagrada que rodeaba en este momento su país, por lo que ayudaron a los elfos a esconderse de los teocráticos y les dieron armas para protegerse, jurando servir al rey pirata si lograban escapar. En el edificio más fuerte de la capital, la Catedral de la Luz Sagrada, la cual era la catedral más grande de las 6 sectas. Un total de 2 personas estaban en la sala callados mientras que miraban el mapa ante ellos, y el silencio reinó unos segundos antes de que el que parecía más calmado habló. Divon. Es curioso que descubrieras ese grupo de traidores a la teocracia tú solo. Diría que hasta casi un golpe de suerte para tu país. Es un milagro de que te tengamos de nuestro lado. Dijo el nigromante ante el anciano delante de él, que estaba sonriendo, y le respondió de forma calmada. Dominic. Es verdad, fue todo un milagro eliminar a estos malditos traidores, que causaron este caos. Es una lástima que no haya sobrevivido ninguno y que no los revivimos para obtener información. Ambos estaban calmados mirándose el uno al otro mientras que la sala estaba callada como una cripta. Había una mesa circular en la misma y un total de 8 sillas colocadas para los miembros de la Corte Suprema del país, ya que eran 7, pero ahora que estaba el líder de Suranon y este había ayudado mucho a su país, se le permitió formar parte del Consejo de la Teocracia, además de ser uno de los miembros de los templos al dios de la muerte, pero no ser su pontífice, ya que había otra persona en el cargo. Los dos se miraron sonriendo, o al menos Dominic, ya que Divon no se podía decir que sonriera. Su rostro estaba lleno de acusaciones contra su aliado, pero este estaba feliz por alguna razón. Divon. Debemos mantener esta pantalla de aliados amistosos entre nosotros, o podemos hablar con sinceridad entre nosotros. Dominic dejó de sonreír a la vez que miró de forma seria a su aliado en este país y dijo en un tono sincero. Dominic. Dado que tenemos unos minutos antes que lleguen el resto de cardenales y tus comandantes de Suranon, diría que hablemos de forma directa para ahorrar estos escasos momentos. Divon. Me alegro de poder hacerlo. En ese caso dime por qué los acusaste a ellos y no te entregaste. El líder de Suranon miró que el humano viejo ante él y este sonrió alegre mirando la sala que estaba rodeada por las 6 deidades de su país y de su mundo.
Todas estaban orgullosas como si fueran a cobrar vida delante de él para hablarle y él respondió extendiendo sus brazos en alto por su nueva fe. Dominic. Me he dado cuenta de que los dioses sí existen, y deseo verlos antes de morir. Un Divón no reaccionó ante esto y solo miró a Dominic fijamente a la vez que respondió. Divón. ¿Tu nueva fe? Esto es muy raro de alguien como tú. El decir esto por primera vez Divón subió una ceja sin entender a qué se refería su anfitrión. Dominic. Así es, mi nueva fe, la cual ahora es más fuerte que nunca. Después de ver lo que estaba bajo la capital, solo sé que los dioses existen y todos somos parte de un plan superior fuera de nuestra comprensión. El silencio se mantuvo a la vez que Dominic miraba las estatuas de forma fanática esperando una respuesta de estas, pero permanecieron firmes mientras que él solo podía dejar caer su aura de fanatismo pura en la sala. Divón dudó si debía matarlo por lo que tal vez había hecho, pero dado que lo necesitaba, no era una buena idea acabar con su aliado de momento y menos cuando se podía sentir que ella estaba cerca. Dado que era un nigromante muy poderoso, sentía que los seres de su poder superior y la semi-alfa de la que debía cuidarse no estaba muy lejos. Tal vez podía escucharlos, pero si lo había hecho debería estar viniendo a matarlos y no estar quieta en su lugar vigilando la entrada del pasillo. Ante la mirada de Divón a las puertas de madera tallada, el hombre viejo ante él habló de forma amistosa sentándose en su silla nuevamente. Dominic. No tienes por qué preocuparte de ella, desde este punto ya no puede escucharnos y la sala está protegida por encantamientos de los 6 dioses que los pusieron hace muchos siglos. Al decir esto, el nigromante que antes había sentido algo se percató de una corriente de magia la cual estaba levemente presente en la sala y él habló en un tono tranquilo pero alistando sus manos para lanzar un hechizo. Dominic. Divón. Ya veo, magia de protección contra espionaje. Esto no estaba cuando nos reunimos antes en esta sala durante el campeonato del rey hechicero. El viejo ante él sonrió más y dijo mirando las estatuas. Dominic. Eso es debido a que todavía no ocurría el ataque de los demonios a la teocracia. Los dioses nos protegen en este momento y descubrir esto hace poco. Hay salas en la capital que cumplen funciones muy especiales, salas que contienen secretos y encantamientos muy especiales. No son detectables fácilmente debido a que fueron puestos hace 600 años o al menos eso supongo. La magia apenas se siente, pero si uno presta atención notaría el flujo mágico en el aire. Su teoría era válida hasta cierto punto y Divón permaneció en silencio a la vez que meditaba con mucho cuidado sus palabras ya que no sabía si lo que diría causaría el resultado que buscaba. Divón. ¿Qué opinas de nuestro amigo bajo la capital? Tal vez podríamos usarlo contra Ainz aunque no le dijimos mucho después de conocerlo. El anciano humano sonrió alegre a la vez que dijo viendo la estatua del dios de la muerte que seguro estaba moviendo los hilos. Dominic. No lo sé, pienso que es un buen aliado pero solo si permanece donde está. ¿Sabe quién es Ainz o algo al menos qué es? Parece que el rey hechicero nos mintió sobre su nombre o tal vez su grupo usó el nombre de él en honor a su líder o quizás él era un miembro destacado. Es dudoso todo por ahora pero no puedo evitar tener teorías variadas de este grupo de seres que podían rivalizar con los dioses. Los dos miraron la estatua del dios de la muerte en el centro de la sala o más bien en uno de sus lados dividiendo la misma mientras que los otros 5 miembros estaban a los lados de esta, como si el dios no muerto fuera el líder de ellos o una figura destacada y el aprendiz de este dijo. Divón. La verdad es que estamos en una guerra que puede decidir el destino de todos en este país y en el mundo. Él miró a su aliado y Dominic respondió mirándolo de forma seria también. Dominic. Así es, y el que pierda esta guerra no tendrá un destino piadoso. No pienso que vayamos a sobrevivir todos esta batalla pero me gustaría aunque sea verlos una vez en mi vida y preguntarles algo. Ante esto Divón observó a Dominic que tenía una daga hermosa de plata en su mano que parecía ser muy simple pero estaba bien afilada y este dijo sosteniendo la hoja con su mano derecha para sentir el filo. Dominic. Cada noche desde hace un año cuando leí la carta de la batalla en Kaiche, pienso en que debería hacerlo pero dudo. El viejo miró al nigromante aterrados que apenas tenía vestigios de piel en sus huesos y este le respondió de forma sincera acompañada de melancolía. Divón. ¿Qué te gustaría preguntarles? Yo soy el que más sabe de ellos en este mundo posiblemente.
El viejo sonrió y dijo guardando la daga nuevamente en sus ropas para evitar acabar con su vida aún. Dominic. Me gustaría saber por qué se fueron. ¿Y por qué no respondieron a mis súplicas? Tantas veces que grité sus nombres, sus sagrados nombres y rogué su guía en una vida llena de dolor. Pero ninguno de ellos respondió hasta que te seguí a las criptas bajo tierra, ahí vi que uno sí respondió a mi llamado. Dominic mostraba signos de haberse vuelto loco o peor aún que dado que estaba alabando a los dioses más que los otros cardenales que eran calmados y daba una imagen digna de líderes calmados. Dominic parecía estar más que alegre por la señal que sus dioses le habían dado o al menos lo que él creía. Sus ojos estaban al borde de las lágrimas por la estatua del dios de la muerte ante él, pero antes de llorar limpió sus las mismas y dijo a Divon que miró fijamente con precaución. Dominic. En fin, no deberías estar atento a mí, no te preocupes por mi lealtad ya que ésta se ha renovado a los dioses. Divon sujetó fuerte el frasco de polvo rojo que su mejor asesina le había logrado conseguir y ante el momento que no era el mejor. Lo guardó en su túnica a la vez que dijo en un tono cansado. Divon. Supongo que aún somos aliados, pero queda algo que tratar. Me está empezando a molestar ese ejército, puede representar una enorme amenaza a nuestras fuerzas. Al decir esto el viejo humano respondió mirando a su aliado en la mesa. Dominic. ¿Estás molesto por la campaña contra los elfos? El ejército que enviamos podrá hacer algo de tiempo hasta que tengamos respuestas a su creciente poder. Mandar a unos pocos guerreros no causará problemas en las filas de nuestros ejércitos. El viejo parecía calmado mirando el mapa de Evasa en la mesa redonda de piedra tallada con imágenes de ángeles ya que esta era la catedral de la diosa de la luz. Ante sus palabras el nigromante respondió a la vez que parecía irritado. Divon. Eso no es lo que me molesta, dejaste que esos extranjeros expulsados hace varios siglos regresaran y pasarán a través de la teocracia. Esos caballeros de Cruz Roja que ahora sirven a Momón. El nigromante miró el mapa del continente y señaló con su mano el reino nuevo que había surgido cercano a la teocracia. Dominic. ¿Te refieres a The Kingdom Warrior? Jajaja, aún si hice eso en que te afecta. Ese ejército de caballeros no obedecerá a nadie que no sea un guerrero excepcional que represente lo que ellos creen y su fe en su dios es más fuerte que la de una elfa y su deseo de ser libre. Divon. Nos afecta ya que dejaste que regresaran al continente y ahora están a las órdenes de Momón. ¿Qué pasará ahora que es un aliado del rey hechicero nuevamente? Le diste un ejército de miles de caballeros que podríamos haber tomado a la fuerza. Dominic. ¿Qué sugieres? Que les lavaremos el cerebro a todos esos líderes de esa orden y someterlos a nuestra voluntad. Créeme cuando te digo que están mejor en las manos de Momón, él sabrá qué hacer con esas tropas que le dimos al dejar que regresaran al continente. Él sonrió alegre mirando el reino guerrero que estaba surgiendo de las cenizas del antiguo reino dracónico que ya era parte de la historia del viejo mundo. El mundo estaba cambiando como cada cierto tiempo y varios países ya habían caído con otros que surgieron para tomar sus lugares o ocupar un nuevo lugar en el escenario mundial. El nigromante miró a su aliado a la vez que le dijo en un tono dudoso de sus palabras dado que Dominic hasta ahora había usado su fe para responder pero al tratar de Momón está paso a alabanza sobre el caballero. Divon. ¿Y si Momón nos ataca con sus huestes? Tiene a miles de legiones como el rey hechicero, no mejor entrenadas o equipadas pero si son más numerosos, ni siquiera la escritura negra podría cubrir el terreno total de tales números. 700.000 tropas tiene en su país listas para sumarse que la batalla se él da solo una orden y otros 300.000 más en reserva, su nación es la que más tropas tiene así como armas. Las reservas que el rey hechicero mandó para sus tropas de ocupación fueron tomadas por él tras proclamarse como rey guerrero. La gente de ese país lo aman y es casi un dios para ellos, le han erigido estatuas enormes en su honor. Al decir esto Divon arrojó una serie de papeles en la mesa y estos se deslizaron sobre el mapa que ya estaba en la mesa sorprendiendo al viejo teocrático que pensó que utilizó algún tipo de hechizo para que el papel llegara hasta él. Al tomarlos vio que todos eran dibujos muy detallados de las estatuas que se habían hecho en honor a Momonia. También había varias en honor a su compañera nave pero ninguna para el rey pirata que ahora era el rey demonio, más bien estaba poseído por él mismo. Dominic dejó las imágenes en la mesa de piedra y respondió de forma calmada. Dominic.
Trataremos el asunto del rey guerrero una vez el rey hechicero sea destruido por Haldabaoth. Ahora mismo están luchando por la soberanía de este mundo y al hacer esto quedará debilitado. En ese momento deberemos actuar para acabar con el que sobreviva a la guerra, Dibon. Eso significa que deberemos estar a la espera. ¿Crees que Momon acepte que los que desean ser sus aliados no lo hayan ayudado cuando más lo necesito? No creo que nos alcemos con él si lo dejamos solo en este momento. Dominic. Independientemente de lo que piense él, sabe que para ayudarlo deberíamos mandar tropas al reino hechicero y eso sería un acto de guerra más que idiota. Es un suicidio enviar tropas a morir sabiendo que no tienen ni las más mínimas posibilidades de sobrevivir. Debemos esperar. El anciano sujetó los pañales y los colocó en sus túnicas a la vez que su aliado respondió mirando la puerta. Dibon. Pero, ¿cuánto? Al decir esto sintieron que las demás figuras poderosas del Consejo Supremo de la Teocracia se acercaba y Dominic dijo antes que se abriera la puerta de la enorme sala. Dominic. Poco, muy poco, esas palabras fueron las últimas que salieron de la boca de él antes de entrar el resto de cardenales e incluso el pontífice presente para tratar este asunto de la purga de traidores a la fe, siendo escoltados todos ellos por la semi-alfa que era la más temida de toda la teocracia y el capitán de la escritura negra que parecía haber regresado de su misión en Argenta. En otra parte del mundo, el soldado caminó hasta llegar a donde no se suponía que debía estar, pero desobedeció sus órdenes por darles una muerte rápido a los caídos de la aldea y se sentó en el segundo piso de esta cabaña abandonada. Había una mesa a su lado la cual estaba en sus últimos días pareciendo que se rompería en cualquier momento. Todos en la aldea habían sido asesinados a juzgar por el número de manchas, caminos y charcos de sangre en las casas cercanas. La aldea estaba totalmente destruida por los demonios que pasaron por la misma matando a todos y convirtiendo a los pobladores en caídos, como eran apodados los que se infectan con esta enfermedad extraña que contagiaba a la gente de todas las razas y creaba demonios con sus cuerpos. El soldado viejo de unos 70 años se sentó en la silla de madera tomando su mosquete cargado y listo para disparar, miró a través del enorme paisaje ante él solo para ver a 5 demonios humanoides que tenían ropas hechas trapos sucios en este momento. Garras de hueso por manos, colmillos enormes como dientes y músculos expuestos como piel. Eran aberraciones de la naturaleza. Él dejó su habaner que compró en la capital de su país. Este era una hierba envuelta en papel que se podía inhalar y relajaba la mente. Era en el Nuevo Mundo lo más similar a un habano. Él lo dejó mientras que murmuró algo apuntando su arma a unos 2000 metros de distancia de ellos. Dioses, denme la puntería certera que necesito, les entrego mi vida a ustedes. Él ajustó la mira de su arma, la cual eran un total de 3 pequeñas piezas de metal que se elevaban en el cañón y estas debían estar a la misma altura para que la bala fuera a esa altura y dirección. Él preparó su mosquete y oró a sus deidades. Dios de la muerte, dame la oportunidad de ganarme mi lugar con mis seres amados. Disparó y la bala dio contra uno de los 5 demonios a lo lejos, destruyendo la cabeza de él mismo, mientras que los otros 4 cargaron en su dirección. Ante esto recargó rápido el mosquete mientras que aún estaba orando. Diosa guerrera, deme la fuerza en el campo de batalla para demostrar mi voluntad fuerte. Disparó y derribó a otro demonio destrozando su cabeza y hombro derecho. Procedió a recargar rápido mientras se adentraba en la aldea abandonada en busca de él que estaba al final de la aldea en la casa que tenía su segundo piso destruido. Diosa hechicera, deme su sabiduría en los momentos de duda para acabar con mis enemigos. Otro disparo salió de su arma destrozando a un demonio en su torso mientras que los otros demonios escalaron las paredes de las casas y ahora estaban saltando de techo a techo rápidamente a la vez que el grito disparando. Mis balas servirán como testamento de mi valor. Gloria a los dioses oscuros. Su grito resonó en la aldea destruida mientras que los últimos 2 demonios llegaron a donde estaba y él soltó su mosquete disparando a la caja de pólvora a su lado mientras que el legionario que había abandonado su puesto dio fin a su vida de la manera que deseó. Una explosión llamó la atención de las tropas en la ciudad de Epespel a la vez que el sargento de la muralla sur dijo a sus tropas: llamen al maestro del gremio. Informen que necesitamos alistarnos para la batalla.
Los dos hombres detrás de él asintieron bajando la cabeza antes de correr por las murallas para cumplir las órdenes de su sargento mientras este miró la columna de humo negro que se elevó desde la aldea cercana de la ciudad amurallada que a pesar de estar lista para una batalla, no era una buena idea no estar preparados para una posible batalla. Se podía ver el bosque arder debido a la explosión junto a la aldea que estaba en llamas mientras que la nieve caía del cielo y figuras demoníacas escondidas entre los árboles en llamas salieron escondidos bajo la nieve alertando a todos en la ciudad que tocaron las campanas mientras que se escuchaban a los soldados gritando y encendiendo las hogueras para alertar a las ciudades vecinas de la llegada del ejército enemigo que estaba en Restice. Capítulo 15. Peligro durmiente. Ella ingresó al templo oscuro en el centro del séptimo piso, el olmos a sangre estaba presente en los alrededores así como los gritos de los humanos, demi-humanos o todas las otras razas inferiores que sufrían en este lugar con el castigo eterno de haberse atrevido a oponerse al Señor Supremo de este mundo. El fuego estaba presente en todo el piso acompañado de ríos de lava y demonios que pagaban el piso de arena roja que quemaba los pies de cualquier enemigo que no fuera de nivel 25 al menos. Los demonios estaban presentes tanto en el cielo como en la tierra torturando a los seres inferiores. Los ríos de lava iluminaban el cielo rojo acompañado de nubes negras de tormenta así como de lluvias de sangre que caían manchando los corrales llenos de especímenes que esperaban ser usados. Todos estaban desnudos y no portaban ropa alguna. Ante este paisaje ella no dijo nada y caminó desde la entrada del templo, adentrándose en este en silencio a la vez que varios demonios que se supone que deberían estar vigilando el lugar bajaron la cabeza ante ella mientras que se retiraron por orden de la mano de la figura de autoridad delante de ellos. Un grupo de 4 demonios rojos pequeños caminó a su lado con varias cajas hasta que la voz de ella detuvo a estos en el acto. ¿Dónde está? La pregunta fue a uno de los demonios rojos pequeños que medían apenas 1 metro y portaban diferentes herramientas de tortura en diversas cajas, todos tenían cuernos pequeños y colmillos cortos acompañados de garras, al que le habló al darse cuenta que se refería a él. Bajó la cabeza y respondió de forma respetuosa a la vez que tocaba el suelo. ¿Sí? Demirgos-sama se encuentra en la sala de especímenes, nos ordenó buscar sus herramientas de la sala de juegos tras tratar con el nuevo invitado, ¿desea que lo llame? El demonio parecía asustado lo cual estaba totalmente justificado por la mirada asesina que estaba recibiendo y a medida que le esperaba la respuesta los otros 3 demonios permanecieron callados hasta que ella habló a todos. No, iré a hablar con él, no interfieran. O los mataré a todos. Su tono solo causó miedo en los demonios que no sabían qué hacer y uno de estos tras unos segundos dio un solo paso a la sala donde estaba su amo. Ante esto los otros 3 fueron bañados por la sangre del insensato que murió en menos de 1 segundo por la hoja afilada del arma negra. La mujer ante estos demonios miró a los 3 restantes que golpearon sus cabezas contra el suelo a medida que ella dijo alejándose tras pisar el cuerpo del demonio pequeño y aplastarlo sin problemas ya que sus ropas no se mancharon. Largo, los mataré a todos, obedecieron sin dudarlo a la vez que preferían ser torturados por desobedecer que su amo que ser asesinados por ella. Los demonios pequeños fueron asustados a la vez que la asesina de su amigo escuchaban los gritos. Se escuchaban a lo lejos pero no de los humanos o demi-humanos de los corrales, era un grito femenino del interior del templo. Ante esto ella dijo a la vez que miraba la sala con una enorme entrada y la figura del señor de este piso mirando un altar ante él. Ya no voy a jugar tus juegos, susurró iracunda a medida que los gritos seguían. Ella estaba desnuda con su cuerpo expuesto en su totalidad a la vez que sentía el calor de la piedra, su piel estaba totalmente expuesta en la habitación enorme, en esta podían haber fácilmente 50 personas pero habían 2 y la otra era el demonio mismo. Entre estas 4 paredes sus gritos resonaron a la vez que ella lloraba rogando piedad y ayuda. No. Por favor. La elfa lloraba a la vez que el demonio sacó de su pecho la manta, ella no pudo ver qué había debajo de esta pero sentía el frío. Algo similar a la brisa del viento que soplaba fue lo que sintió en su interior, esto generó que ella la cual ya había estado 3 días en este lugar pensara lo peor y gritó llorando. No. No. No.
Desde sus pechos hasta su vientre algo faltaba y permitía que sintiera el viento en sus órganos, no hacía falta decir qué era y sus gritos subieron a la vez que miró al demonio que estaba ante ella, sus gafas brillaron por la luz de las antorchas mientras que su traje de rayas rojas no mostraba mancha alguna. La sonrisa más aterradora que vio en su vida regresó desde hacía 3 días y ella gritó nuevamente a la vez que sentía un fluido salir de ella. «Por favor. No. 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 Se lo ruego». Los gritos de la elfa siguieron a medida que el demonio que la tenía amarrada a el altar de piedra acercaba su mano al cuello de ella y lo que sostenía, la extraña criatura que sostenía se aferró a la carne de ella enterrando sus agujas. La elfa gritó a medida que sentía su cuello ser atravesado por las agujas que drenaban algo de su cuerpo y la oscuridad era lo único que veía. ¡Ah! Sus gritos resonaron sin respuesta alguna, nadie vino a ayudarla. Nadie se acercó a salvarla, estaban igual que ella o tal vez. Sus gritos se desvanecieron a medida que el parásito en su cuello frenaba su sangre y fluidos vitales para su vida. Ella quedó inerte en el altar mientras que el demonio que había visto hasta ahora todo en silencio dijo a la vez que sacó un pequeño cuchillo 3, de Mirgos. Tardó menos, la hoja pequeña y afilada atravesó fácilmente la carne del cuello dejando ver la cona que había quedado atravesada por las agujas del parásito el cual cayó al altar inerte tras obtener su alimento. De Mirgos sujetó este pequeño demonio en forma de araña y lo dejó en un recipiente de cristal donde había otros 4 que no se habían alimentado, rápidamente atacaron a él que sí y lo procedieron a comer mientras que él sonreía viendo el progreso de su investigación. De Mirgos. Ante el hambre de 2 semanas recurren al canibalismo, una especie muy útil al ser encerrada con poca comida en una sala, tal vez deba usarlos sus palabras dejaron de fluir de sus labios a la vez que notó que los siervos que se supone que debían traer sus instrumentos no habían llegado, una sonrisa floreció en el rostro de Mirgos que entendió esto. Él ya la había sentido pero dado que estaban a solo unos 5 metros uno del otro no había razón para no hablar de forma tranquila aunque con su invitada era algo dudoso. De Mirgos. Supuse que vendrías pero no esperaba que tan pronto, mis suposiciones acertaron en un 78% lo que me alegra pero aún así tuve un margen de error del 22%. Debo mejorar si quiero servir mejor a la heredera de mi amo. Al decir esto dejó en el altar el cuchillo manchado de sangre del espécimen de hoy a la vez que de Mirgos retiró los guantes de cuero dejándolos en la bandeja. De Mirgos. Supongo que vienes a que te dé respuestas debido a mi falta de movimientos, es curiosidad lo que te trajo aquí, ¿verdad? Las palabras de él fueron dirigidas a la persona en la entrada de la sala donde él abría sus sujetos de prueba y a medida que miró a figura de una mujer, la voz de ella llegó a sus oídos acompañado de hostilidad pura. Albedo. ¿Sabes a qué vine de Mirgos? ¿A quién le debes tu lealtad? La supervisora de los guardianes estaba ante el guardián archidemonio del 7º piso y ambos portaban sus ropas casuales, no se veía arma alguna presente en el lugar pero a su vez estaban listos para la batalla. Tanto Albedo como de Mirgos no mostraron sus cartas ya que el que ganara esta batalla tendría seguramente su propia versión de la historia ante su amo, el demonio delante de la supervisora sonrió ajustando sus gafas y dijo caminando fuera de la sala de especímenes. De Mirgos. Mi lealtad. Deberíamos caminar para poder relajarnos, después de todo somos colegas guardianes, ¿no? El camino alejándose de la sala a la vez que Albedo la cual no había respondido solo le siguió, ambos permanecieron callados a la vez que 2 demonios ingresaron en la sala para llevar el cuerpo y a la vez que se alejaban. De Mirgos dijo en un tono algo alegre pero a la vez serio. De Mirgos. Los parásitos experimentales que podrían ayudar a mejorar la fuerza de los humanos están casi listos, solo necesito algo de tiempo para buscar candidatos en el corral así como algunos soldados del reino hechicero o sus vasallos. Esta nueva especie de arte le puse el nombre de medicinas parasitarias aunque me gusta más mejoras físicas parasitarias ya que permiten que los usuarios o más bien huéspedes mejorar sus capacidades de lucha. Las palabras del no tuvieron respuesta de Albedo que solo lo miró desde atrás casi de forma despreciable antes de decir traspasar un grupo de sucubas de bajo nivel acompañadas de varias humanas atadas con cadenas que iban a realizar su tarea. Albedo. No vine a hablar de tus avances en investigación, responde mi pregunta, últimamente desde que te enteraste del grupo de búsqueda no has realizado ningún movimiento.
Eso no es común en alguien como tú, ¿no te importa buscar a tu creador? Esto causó una reacción en Demirgos que por un segundo dejó de sonreír antes de volver que hacerlo. La supervisora notó el efecto que causó y respondió de forma tranquila sus dudas. Albedo. Ahora sabes del grupo de búsqueda y el objetivo para el cual él formó, dime por qué no has ido a buscar a Ulbert-sama. ¿Crees que Ain-sama se enojará? ¿Que serás expulsado de Nazarik? ¿Que el maestro mandará a sus hijas por tu cabeza? Las palabras de ella causaron algo en Demirgos, el cual solo pudo dejar de sonreír ante esto y caminó a la vez que ambos miraban las nubes rojas en el cielo a través de los pilares negros del templo. Demirgos. No he buscado que mi creador porque sé que debe estar en algún lugar de este mundo o tal vez no desea que le moleste. Ain-sama debió tener sus razones para crear este grupo de búsqueda y no incluirme, o tal vez tú le sugeriste al maestro no agregarme. Albedo permaneció con un rostro serio, lo cual era una máscara desde el punto de vista de Demirgos, pero sin dudas ella había tenido algo que ver. Su amo Somo confiaba en ellos dos para las tareas más difíciles de Nazarik al ser los más inteligentes. Sus ojos se mantuvieron firmes al mirar de reojo que la supervisora y Demirgos agregó tranquilamente en su argumento. Demirgos. Tal vez Ain-sama pensaba que no podía ser parte de esta unidad debido a que buscaría a Ulbert-sama o dejaría mis responsabilidades. En lo cual él acertó, sin dudas buscaría que mi creador sí pudiera, pero solo si tuviera pruebas concretas. Por ejemplo, tenemos pruebas que ni siquiera Rei-sama llegó a este mundo antes que la gran tumba de Nazarik y Ain-sama. Eso significa que podría estar vivo en este mundo o tal vez nos está vigilando a la distancia. Sus motivos no los sabemos, pero sus creaciones están aquí y no saben que su amo puede que esté en este mundo. ¿Qué pasaría si ella se enterara? Albedo no respondió, ya que era obvio la respuesta que daría. Sin dudas la Pléyade iría por su amo, o al menos pensaría en esto, y podría poner en peligro a Nazarik así como que todos. La supervisora no pudo decir nada a la vez que miró el rostro del demonio y una explosión de lava a lo lejos iluminó el rostro de ella, que dijo en un tono amenazante. Albedo. ¿Y si desapareciera Ain-sama? ¿Qué harías? Esta pregunta por una fracción de segundo dejó en shock a Demirgos, que se irritó por su idiotez de mostrar su reacción. Albedo notó esta de forma casi instantánea y sonrió a la vez que caminó y dijo de forma relajada pero fría. Albedo. Si el último de los 41 seres supremos desapareciera, ¿qué harías? ¿Obedecerías a la nueva suprema o irías en busca de tu creador en este mundo? Traicionando que la ves a todos en Nazarik, a tus colegas guardianes, a tus siervos y a todos los que te sean leales, ¿aún estarías sujeto a Nazarik si Ain-sama desapareciera o sufriera un evento que lo dejara en mal estado? La voz de ella no tuvo respuesta alguna del séptimo guardián, que permaneció callado escuchando. Albedo. ¿De qué serías capaz si el Supremo no estuviera? Mis dudas sobre tu lealtad solo suben cada vez más. Somos siervos de los 41 seres supremos y les somos completamente leales a estos, pero entre la autoridad del líder de todos ellos y la búsqueda de nuestros supremos, aquellos que nos crearon, ¿cuál es más importante? Una ola de sed de sangre salió del archidemonio a la vez que su voz resonó fuertemente en el templo, acompañada de alas que salieron de su espalda. Demirgos. Albedo. El archidemonio golpeó el suelo con un solo paso, pero la piedra negra se quebró debido a su fuerza, mientras que él miraba que la supervisora ya afirmaba su autoridad ante las palabras de ella. Demirgos. Ten cuidado con lo que dices, quizás seas más fuerte que yo, pero recuerda dónde estás y de qué soy capaz. No juegues conmigo, este es mi piso. La voz del sonó severa a la vez que los demonios en todo el templo del séptimo piso se retiraron del lugar, y Albedo, la cual hasta ahora había sonreído hablando a Demirgos, pasó a tener un rostro serio. Albedo. ¿Sabes a qué vine? No se trata de nuestra lealtad o de a quién servimos. Fuimos creados por los 41 seres supremos, lo que los humanos llamarían dioses. Fuimos creados con el único propósito de servirles, pero ¿qué es una creación si su creador? El curso de la charla se desvió de forma repentina a la vez que ella estaba mirando el anillo en su mano, el anillo que le dio su amo Yuno, el cual solo portaban los miembros de los 41 seres supremos. Demirgos solo puso sentir algo como un cosquilleo en su cuerpo que le alertaba que caminaba en terreno peligroso, pero no cambió su postura. Él mantuvo su mirada fría a ella a la vez que respondió con una mirada desafiante, ya que la hostilidad aún no se había ido de él. Demirgos.
Nada, no es nada. Para que haya una creación debe haber un creador, no se puede, Albedo. Exacto, y por eso quiero encontrar a Tabula Sanma, necesito saber si puedo confiar en ti, eres uno de los más inteligentes de Nazarick o tal vez el más inteligente quitando el actor de Pandora y a mí. 5. Ella acarició el anillo con su otra mano a la vez que el demonio delante de ella dijo en un tono honesto. Demirgos. El actor de Pandora no es una amenaza y supongo que tú te consideras una sierva total de los supremos aunque desde mi punto de vista eres una amenaza potencias. Está bien Albedo, te seguiré el juego, caminemos nuevamente. El archidemonio volvió a caminar por los pasillos del templo entre los enormes pilares de piedra negra, había caminos enormes que llevaban a diversos niveles de este templo que actuaba como base de Demirgos en su piso y Albedo le siguió tras dejar de sonreír solo para escucharlo nuevamente hablar. Demirgos. Si quieres saber a quién le soy leal es a Aizama y sus hijas, como supremos regentes de Nazarick en ausencia de los demás miembros de los supremos, mi lealtad naturalmente iría a ellos. Las palabras de Demirgos parecían sinceras con un tono de amistad tras su ira anterior, pero este buen humor duró unos segundos nada más. Albedo. Pero eso tiene muchas dudas, sé que has mandado a demonios de bajo nivel a varios lugares de este mundo, ¿crees que eres el único con influencia con demonios? Demirgos siguió caminando pero en silencio a medida que ella volvió a tomar la delantera en la charla o más bien amenazas mutuas entre ellos. Albedo. El Reino Santo, el Reino Dracónico, Restice y el Imperio, todos esos países durante las operaciones noté que enviaste demonios a sus bibliotecas para recolectar información, pensé que sería información sobre lo que necesitabas saber para el plan, debilidades, fortalezas e historia, pero no fue hasta que interrogué a uno de esos demonios que pude saber qué tarea prioritaria le diste. Los ojos de Demirgos se abrieron a la vez que él miró de reojo a Albedo, la cual solo podía imaginar qué razones harían que Demirgos desviara recursos y tropas así como generara riesgos en la búsqueda que quería hacer solo. Albedo. Querías encontrar a los 40 supremos faltantes solo y sin ayuda, ¿qué pensará Aizama cuando se entere de esto? Los pasos de Albedo se llenaron de entusiasmo a medida que ella sonreía de forma macabra y Demirgos ante esto notó que algo pasaba en sus pasos. Su sonrisa, sus ojos chabrajeosos, sus movimientos de superioridad era algo que solo podía significar algo. Harás lo que quiero y no diré nada. Esto solo causó que el demonio considerara atacar a Albedo, pero dada la distancia era más que obvio quién tendría la ventaja cuerpo a cuerpo. De los guardianes él era el más débil de todos y aún estando en su piso ella podía ganarle aunque solo si no llegaba a él. Demirgos. Está bien, ¿qué quieres Albedo? Su sonrisa solo se hizo más pequeña a la vez que dijo tras reír un poco. Albedo. Cus, quiero lo que toda madre quiere. Sus ojos se tornaron desprovistos de vida a la vez que la sonrisa macabra de antes desapareció y una aura asesina surgió en la supervisora. Albedo. Quiero matar a ese bastardo del consejo que entró en la mente de mi hija y escuchar sus gritos mientras le arranco los órganos con mis manos. Sus iris dorados estaban teñidos en hostilidad pura a la vez que ella parecía desear el peor de los destinos posibles para este ser. El guardián ante ella entendió sus metas y dijo a la vez que siguieron caminando. Demirgos. Tienes mi apoyo en ese caso, cuando des la señal estaré para apoyarte, solo dime dónde y cuándo. La supervisora no sonrió a esto pero solo respondió mientras miró al archidemonio ante ella. Albedo. Muy bien, ahora sigamos, tengo un poco más de tiempo antes de ir a bailar con mi hija. Los dos caminaron un pico más a la vez que cruzaron un puente que por debajo en vez de tener agua se podía ver que los humanos rogando ayuda mientras que eran empujados por los demonios hacia los corrales. Bajo el templo oscuro había un rebaño que se usaba para la procreación de los pergaminos, todos estos realizaban sus tareas diarias cada día y noche sin descanso. Muchas humanas y humanos así como demi-humanos gritaban rogando ayuda a la vez que Demirgos les miró apoyándose en el barandal de piedra tallada y dijo a Albedo. Demirgos. ¿El actor de Pandora sospecha algo? Albedo. Es difícil de saber pero dado que no ha estado en Nazarick por mucho tiempo supongo que solo sospecha, no ha podido confirmar nada pero una vez sepa de lo que hemos estado haciendo ambos creo que Aizama se enojará. El maestro no debe saber que hemos estado buscando que nuestros creadores, Demirgos.
Lo dices como si fuera una tarea fácil, Albedo, seguramente ya sospecha, sabe todo, la pregunta es ¿por qué no nos ha castigado todavía? El ser supremo más sabio de la existencia no nos ha eliminado todavía, tal vez sea que debemos cumplir un objetivo antes de nuestro castigo. Albedo. No lo sé, estamos hablando de Ain Sanma, aquel que está por encima de 40 seres que superan nuestras mentes inferiores. Es como tratar de comprender un libro que está en un idioma que supera nuestros conocimientos y puede destruir nuestras mentes. Los dos guardianes solo miraron a los humanos gritar de dolor a la vez que eran atravesados por las lanzas de los demonios al forzarlos a caminar, y a medida que hacían esto, Demirgos volvió a caminar por el camino de baldosas negras antes de decir: Demirgos. Hay algo que no me ha quedado claro, Albedo, ¿por qué te preocupas por Neia Sanma? Siendo la hija del Ser Supremo, tu protección hacia ella es lo mismo que proteger un tigre de una mosca. Este profeta, según Rem, es una amenaza grande a Nazarit y a los supremos. Sé que nuestro propósito como siervos de los 41 seres supremos es ser sus brazos y piernas, obedecer cada orden que ellos nos den, y por eso entiendo tu preocupación por Neia Sama, pero eso es. De la nada la voz de Albedo se escuchó cortando a Demirgos, que la miró. Albedo. ¿Tú dejarías que Ulbert Sama sea atacado por un inferior como ese? ¿Dejarías que él luchara solo? ¿Que tu creador tenga que soportar a un ser inferior que tiene tal falta de intelecto como para atacar a un ser supremo? La voz de ella fue totalmente tranquila, pero iba acompañada de un sentido de hostilidad total, y Demirgos entendió de dónde venía esta ira. Todo lo que tratara de su hija era algo que Albedo no dejaría pasar fácilmente. El archidemonio la miró a la vez que respondió a esos ojos de iris dorados. Demirgos. Claro que no, actuaría como escudo con mi vida y existencia, pelearía con garras y dientes por mi creador. Tú harías lo mismo por Tabulas Magdina Sanma. Me parece que me malinterpretaste, me refiero a que crees que Neia Sama necesita tu protección. La hija del Ser Supremo, la expresión misma de la perfección. Albedo solo pudo cerrar sus puños en ira a medida que se sentía impotente al no saber cómo ayudar a su hija. Su amo le prohibió a todos en Nazarik revelar el plan del reino natal de su hija a ella, así como el pasado. Según lo que la heredera de Nazarit sabía, Haldabaoth fue un demonio rezagado de Yggdrasil que llegó al Reino Santo, y el rey hechicero quiso ayudar a la gente de ese país. Eso era lo que Neia o algo aún sabía, pero la verdad nunca le fue contada. Albedo sabía que si ella no sabía la verdad algún día podría sufrir debido a esta. ¿Qué pensaría de su madre? En la cual confió con todo su corazón. ¿Qué pensaría de su padre? El líder de los 41 seres supremos y el que ideó el plan de destruir el país natal de ella hasta las ruinas. Esto generó en Albedo un dolor agudo en su pecho cada vez que veía esos ojos rojos que desprecian amabilidad y amor hacia ella, la madre que adoptó a una humana y ahora tenía este secreto enterrado en su corazón. Demirgos notó el dolor de ella y ante esto solo pudo sentir lástima de su colega. Demirgos. Lamento que tengas que sufrir este dolor, yo también siento lo que tuve que hacer. El saber que ella confía en mí solo me causa el deseo de rogarle perdón. Las palabras de él parecían venir desde el fondo de su corazón, un demonio que sentía angustia, dolor y se culpaba a sí mismo. Esto hizo que Albedo solo pudiera bajar la cabeza llena de ira hacia sí misma mientras que susurró con su rostro escondido por su pelo. Albedo. No tienes ni idea de lo que se siente, este dolor cada día aumenta y me gustaría decirle todo, verla a los ojos y rogarle su perdón, pero tengo miedo a que no me perdone, a que se vaya y nunca la vuelva a ver. Perderla, perder a mi hija me mataría, no tendría una razón para vivir y Ain Sama seguro jamás me perdonaría por decirle la verdad a ella. Las palabras de ella fueron acompañados de algo que dejó a Demirgos boca abierta, un líquido cayó al suelo. Este no era sangre, ácido o cualquier otra sustancia extraña. Eran lágrimas de la supervisora de los guardianes. Albedo, ella miraba el suelo a la vez que Demirgos no pudo evitar quedar en shock por lo que veía, pero se recuperó al momento y respondió mientras enderezó su postura. Demirgos. Supongo que ambos estamos en una postura similar. Está bien, te apoyaré, Albedo, pero solo esta vez. Cuando me necesites para atacar el profeta, estaré ahí. Por Neia Sama haré lo que me ordenes. La sucuba ante él levantó su rostro y se pudieron ver unos leves ríos de lágrimas a la vez que ella los limpió y arregló su imagen para no revelar más que lo que había mostrado. Sus ojos rápidamente pasaron de dolor y angustia a tranquilidad y seriedad.
Ella miró a Demirgos que estaba serio hasta que le preguntó en un tono honesto a él. Albedo. Antes que me vaya dime algo con sinceridad, ¿entendiste el plan de Ain-sama cuando inició el reino hechicero? Esta pregunta generó que Demirgos dejara de tener un rostro serio y decidido, abriendo su mente Albedo a la vez que habló con sinceridad a su colega al ver que ambos eran iguales en este momento. Caminaron con él a la cabeza mientras difundía sus pensamientos. Demirgos. Como seguramente sabrás por los pensamientos del maestro, originalmente el plan de Ain-sama era masacrar a todos los habitantes del reino para dar ejemplo al resto del mundo, o eso creí hasta que puso en marcha el plan del reino santo. Jamás pensé que él convertiría a una humana en su heredera, pero lo hizo y creó a la primera suprema de la segunda generación. En palabras del propio Ain-sama, Neia es superior a mí en miles de aspectos, o ella es mejor que yo en los asuntos de gobierno con solo unos meses de aprendizaje y ya me ha superado. Esta es la prueba que Neia-sama es un ser que trasciende nuestros entendimientos insignificantes sobre los 41 originales, un ser que supera a su propio padre. Neia-sama es la misma expresión de la perfección, un ser así está presente en este mundo. Cada ser de este mundo miserable y de la existencia misma debería bajar la cabeza y estar agradecido de poder estar en el mismo mundo que ella y rendir tributo a la Suprema, o al menos eso creo yo. Demirgos en cada una de estas palabras parecía un orados o un sacerdote esparciendo las palabras de su deidad, a la vez que Albedo miraba de forma tranquila desde atrás hasta que él dijo en un tono más analítico, lo que puso alerta a la supervisora. Demirgos. Ella es un ser supremo que trasciende todos los límites de cualquiera de los anteriores supremos, más fuerte, inteligente, hábil y un sinfín de factores en los que Neia-sama supera el resto, pero hay un factor que la hace débil y sabes bien cuál. Albedo. Los ojos de cristal del demonio se fijaron en la líder de los guardianes a la vez que ambos se miraban fijamente el uno al otro en el séptimo piso. Un silencio que nadie se atrevería a romper se mantuvo por cerca de unos 10 segundos antes que la madre de la hija del ser supremo hablara. Albedo. Su pasado. Demirgos asintió a la afirmación de Albedo, que sabía bien ese factor, pero el archidemonio solo quería confirmar los pensamientos de ella. Ambos se miraron aún en los pasillos del templo oscuro del séptimo piso mientras Demirgos dijo, caminando con el sonido de los gritos de los humanos a lo lejos. Demirgos. El pasado de Neia-sama es un factor que siempre supuse que podría afectarla, según lo que pensé que Ain-sama tenía planeado para ella, pero no al punto que ella pudiera ser débil. Es una suprema y los supremos, los 41 seres supremos de Nazarik desde el punto de vista de cualquier habitante de la tumba son invencibles, pero eso es porque ellos jamás fallaron debido a su infinito poder y sabiduría, y Ain-sama, el líder de ellos, es el más sabio de todos. La expresión misma de la sabiduría en la existencia creó a su hija con un factor débil que el enemigo puede explotar a su beneficio. ¿Por qué? Para poner a prueba a su heredera. Para hacerla fuerte. Por dudas sobre su lealtad a él. Es algo que no ha dejado mi mente desde que Neia-sama se volvió una suprema bebiendo esa copa el día que la vi delante del trono de Nazarik. Se volvió una de lo que los humanos llamarían mis deidades, y créeme cuando te digo esto, ella es una suprema. La conversación tomó un rumbo que no parecía haber sido planeado por ninguno de los dos. Las palabras de él hasta ahora fueron extremadamente ofensivas para tanto Neia-sama como para Albedo, que no sabía si quería ejecutarlo aquí mismo o cortarle las extremidades para llevarlo ante las escaleras del trono supremo. Los ojos de la supervisora desprendían un aura de terror capaz de hacer que un ser humano o cualquier habitante de este mundo pensara durante el resto de su vida si debía jugar con sus palabras o siquiera respirar. Los dos más inteligentes de Nazarik se miraron tras caminar unos momentos y ante el silencio de Albedo, el demonio de traje dijo mirando a los demi-humanos a lo lejos siendo torturados por los demonios sin piel. Demirgos. En cualquier caso, la pregunta que me hiciste no es importante, Albedo. Mi lealtad es eterna a los 41 seres supremos y al trono de Nazarik. La respuesta que buscas con esos ojos no la tengo, aunque solo puedo pensar en una respuesta a esta incógnita sobre la hija de Ain-sama. Los ojos de Demirgos fueron a Albedo, que no deseaba saber la respuesta, pero él solo dijo lo que más la molestaba ahora, en este preciso momento. Demirgos. ¿Quieres saberla? La supervisora no pudo dar una respuesta, pero escuchó tras asentir levemente al demonio ante ella, que dejó de sonreír para dar su respuesta. Demirgos.
Creo que Ai-sama hizo a Neia-sama en caso que él se fuera, creo que el Ser Supremo sufre lo mismo que los otros 40 Supremos, tal vez la razón por la que se fueron los otros seres supremos es la misma por la que Ai-sama nombró a su hija, esta Murie. 3. Un dolor enorme asaltó a Demirgos que sintió algo en su cuello, algo que esperaba de ella pero no a este grado. La mano derecha de Albedo sujetaba el cuello de él a la vez que la sed de sangre aumentaba rápidamente acompañada de la mirada de Albedo que hasta ahora había sido hacia abajo, se elevó. Sus ojos de iris dorados brillaban con un destello sádico acompañado de ira total a medida que ella dijo de forma fría. Albedo. ¿Sabes cuánto placer me daría romperte el cuello y ver cómo te ahogas en tu propia sangre? Lo único que evita que te mate ahora, es lo que dirás, el placer de sentir entre mis dedos tu cuello romperse sería más que placentero. Sus ojos, desprendían un aura asesina de un nivel jamás imaginado para Demirgos el cual sentía la mano de Albedo en su cuello apretando lentamente más y más, llegaría un punto en el que la sucuba rompería su tráquea como si fuera una nuez, ella podría haberlo matado en cualquier momento desde que inició la charla pero no lo había hecho, había una razón detrás de eso. Esto fue una opción que Demirgos podía explotar en este momento que más necesitaba superar. Demirgos. Dime Albedo, ¿por qué pediste mi ayuda en vez de los demás guardianes? ¿Qué tipo de misión objetivo tienes que necesite a alguien experto en secretos? No planeas hacer esta misión sin la aprobación de Ai-sama, ¿verdad? Los ojos de iris dorado de ella miraron Demirgos a la vez que los ojos de diamante de él se fijaron en el rostro asesino de la supervisora. Ante las palabras de él Albedo solo dijo unas pocas palabras pero fueron suficiente para que Demirgos sonriera aún sujetado del cuello. Albedo. Por mi hija estoy dispuesta a todo, en la capital del reino hechicero, Errantel. Se podían ver los muros de ahora más de 70 metros que estaban siendo reforzados por bloques de piedra reforzada con láminas de adamantita. Miles de legionarios del reino hechicero trabajaban en los muros con la nieve cubriendo las naves y en una de las cubiertas de una nave que estaba cercana al muro, en una mesa que estaba debajo de una carpa roja sin lados. La hija mayor del rey hechicero, Neia o algo aún miró el mapa de la capital a la vez que dijo portando un abrigo negro con símbolos del reino hechicero y su legión en el hombro. Neia. Expandiremos el radio de los cañones si los colocamos más alto, quiero balistas en las zonas más altas de las torres. Los demonios voladores podría tomar a nuestros soldados y arrojarlos a sus huestes, debemos derribarlos lo antes posible, manden el regimiento 3 y 4 a ayudar en la construcción de las torres blindadas. Ante sus palabras un total de 4 oficiales legionarios asintieron portando abrigos negros con púrpura, todos eran oficiales directos de la princesa pero desde el incidente del elfo idiota que ingresó en la capital. Muchos oficiales dejaron de hablar cerca de la heredera y se mantuvieron lejos por tanto órdenes del rey como decisión de ellos mismos al no querer ofender o molestar a su princesa. Todos ellos se retiraron a la vez que la segunda princesa del reino hechicero, Draudillon estaba al lado de su hermana portando ropas abrigada para el frío y ella dijo viendo el mapa de reojo. Draudillon. Wan-chan, ¿estás bien? Preguntó ella a su hermana mayor que sonrió y acarició la cabeza de Draudillon que estaba a su lado, siendo la menor de ambas y la más joven. Draudillon era más pequeña que Neia casi siendo del tamaño de Shaltear aunque más baja lo que solo la hacía ver como una niña de 10 años o menos. Neia parecía algo distraída desde que inició la guerra demoníaca y dijo a su hermana menor. Neia. Hermana, ¿tú estás bien? Esta pregunta fue algo repentina de Neia a la vez que Draudillon puso un dedo en su labio pensando y Beldrán acercaba 2 bebidas a sus amas a medida que se retiró en silencio bajando la cabeza. Neia miró de forma tranquila a su hermana que respondió alegre. Draudillon. Sí, aunque me gustaría que papá me acariciara más la cabeza, últimamente ha estado muy ocupado. Su respuesta generó una sonrisa en Dia que solo pudo reír entre dientes antes de respirar cansada y dijo con algo de dudas. Neia. Sí, es verdad, Draudillon, ¿tú no has notado algo extraño en los guardianes? Desde que inició esta guerra. La pregunta de ella causó que Draudillon sentía algo raro a medida que ambas se miraron y la segunda hija del rey hechicero respondió a la vez que miró a su hermana con una sonrisa honesta. Draudillon. Mamá ha estado algo distante de mí, habla mucho con papá, también Albedo ha hablado mucho con papá, creo que planean darnos un regalo tal vez.
Neía ante su respuesta sonrió, pero en su mente sintió algo extraño, un sentimiento de que ocultaban algo. Las palabras de su hermana eran totalmente sinceras y sin dudas eran del fondo de su corazón. Ella sonrió a la vez que dijo acariciado la cabeza de Drautillon 11. Neía. Tal vez tengas razón, puede que nos tengan preparado un regalo, tal vez. De la nada ambas princesas miraron a Beltrán, que hasta ahora había estado callado, pero dijo mientras que escuchaba una voz en su cabeza a través de mensaje. Beltrán. Mis más sinceras disculpas por molestar, joven ama, pero, ha surgido algo. Neía se puso seria a la vez que miró a su mano derecha y respondió con sus legionarios que se pusieron firmes listos para servirle. Neía. ¿Qué sucedió? El mayordomo, que portaba un traje de su profesión acompañado de una armadura ligera sobre este, dijo mientras que parecía muy serio con su rostro arrugado y sus ojos apenas abiertos. Beltrán. Los ejércitos enanos han llegado a la capital junto a su pueblo y Dwarven ha sido evacuado en su totalidad, pero, el rey Gondor regresó a la capital por alguna razón y no ha vuelto.